Lo que importa es qué producto tiene el banco en campaña. No puedes estar cobrando de los productos que recomiendas. En esto es como el café. Puedes tomar café solo y café manchado. Puedes tener una cartera de inversión en la cual el 80% sea súper conservador y tú luego pones un 20% ya más guerrero. Nunca te vas a arruinar. Vamos a hablar de la metodología que utilizan los bancos para desplumar al español medio. La culpa no es del pensionista, sino que la culpa es de una mala gestión política en los últimos 15 años. Hoy en Morir de Éxito vamos a hablar de cómo hacerse rico de verdad sin que el banco sea el que se enriquece contigo. Víctor Álvaro González lleva más de 30 años dentro del sistema financiero. Hoy voy a intentarle exprimir cómo invertir paso a paso para que el patrimonio crezca aunque no tengas millones ni seas experto. Víctor, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir a Morir de Éxito. Muy bien y muchas gracias por la invitación. Cuando tú entras a un banco, un español medio como yo, ¿está bien asesorado o no? Mira, cuando ahora entras a un banco es entrar un poco en la selva. Es la selva directamente. Sí, no quiero exagerar, es un poco metafórico, pero a mí me recuerda, yo cuando fui a la selva, hablando de la selva, pues fui a la selva. Y la sensación que tenía ahí es de que tampoco me iba a morir ni me iba a pasar nada, pero que estaba en un entorno que no era el mío. Es decir, que ya las cosas no eran las que yo estoy en mi barrio y sé dónde los precios son los adecuados, donde hay una buena relación calidad-precio, donde hay sitios donde mejor no me meto, sobre todo si es tarde. Es decir, me conozco el entorno en el que me muevo. Y cuando llegué a la selva me daba cuenta que yo ahí no controlaba nada, ¿no? Los bancos antiguamente, hace muchos años, era un sitio de mucha confianza. También se hacía negocio, también se le vendía a veces a la gente cosas que no necesitaba, pero todo estaba muy basado en la confianza. El banquero decían que era un poco el confesor. Tú eres joven, eso no lo has vivido, yo tampoco, pero lo he oído. Y poco a poco, además, el director de oficina estaba como toda la vida ahí, era ya un colega y hasta cierto punto el hecho de que había esa relación y se cuidaba el mantener la clientela hacía que la relación fuera muy de confianza y de servicio. ¿Qué ha pasado? Que el modelo de la banca ha cambiado totalmente. El modelo de la banca, y no digo que esté mal o bien, yo no lo juzgo, pero el modelo actual de la banca es la venta. Uh-huh. Es una tienda de venta de servicios. De venta de servicios y de productos financieros. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando cambia el modelo, cambia un poco toda la relación. Entonces, cuando lo importante es maximizar la comisión y hacer posible que el cliente, y esta palabra se utiliza dentro del sector, sea un cliente cautivo, esté el más tiempo posible. Producto cruzado significa también cautividad. O sea, todo está orientado a que el cliente esté mucho tiempo, pero no tanto por la confianza, sino porque no puede irse y porque además se trata de maximizar las comisiones lo más posible. Entonces, claro, ya entras en un entorno que no es un entorno, yo no digo que no sea seguro, aclaro esto, los bancos son más seguros que nunca. Porque desde la crisis financiera están supervisados de una forma muy dura a nivel de qué créditos dan, de los riesgos que cogen, incluso de cómo informan los clientes de los riesgos, aunque eso patina un poco. Pero bueno, hay una seguridad total respecto a lo que es el banco como sitio donde pones tu dinero. Pero en cambio, lo que ha degenerado muchísimo es la seguridad en cuanto al asesoramiento que recibes. ¿Por qué? Porque hay un conflicto de interés cada vez mayor. El interés del banco cada vez difiere más del cliente, porque el cliente lo que quiere es maximizar su rentabilidad y reducir sus comisiones. Pero el banco ahora mismo lo que quiere es maximizar las comisiones, no diré reducir la rentabilidad del cliente, pero maximizar las comisiones y cautivar al cliente, pero en el sentido literal de cautividad, ¿no? Cautivarle de no cautivarle con el servicio y el asesoramiento, ¿no? Entonces, esto ha creado una situación en la cual el cliente entra al banco que no le viene mal tener un Sherpa. Es decir, entra en un sitio en que hay muchas cosas que no controla y el entorno yo no diré tanto si hostil, pero puede llegar a ser peligroso para su rentabilidad y acabar haciendo cosas, esto lo hemos visto. Ha habido casos extremos hace tiempo, como las famosas preferentes, Madoff, todo eso, algunas cosas rozaban la ilegalidad. Ahora no hay nada ilegal, quiero aclararlo, pero hay una tendencia a veces a colocar productos que no son adecuados para cada cliente, a no informar adecuadamente. En definitiva, y esto no es que los empleados sean mala gente, esto quiero aclararlo también, es que los empleados sufren la presión de arriba. Es decir, si no colocas tal fondo de inversión garantizado, pues no tienes bonus. Si no colocas este fondo de private equity, no subes de puesto. Si no haces esto, tampoco. Es decir, que al final están con tal presión que, bueno, al final donde manda capitán no manda marinero. Entonces, aunque muchos empleados de banca, y lo sé,
se preocupan de sus clientes, además los conocen, son sus amigos, etcétera. En muchos casos, o hay una cierta relación de amistad, pero al final la realidad es que tienen unas órdenes de arriba. Y arriba el modelo es, hay que vender, hay que maximizar comisiones. Y claro, el cliente se crea, como te digo, y esta es la clave, ese conflicto de interés entre, que no tendría por qué ser, si quieres luego hablamos de eso, pero no tendría por qué haber ese conflicto de interés entre lo que le interesa al cliente y lo que le interesa al banco. Vamos a hablar de la metodología que utilizan los bancos para desplumar al español medio. ¿Cómo lo hacen? ¿Cuál es, digamos, yo me imagino una cinta donde van pasando por diferentes cosas el túnel de lavado? Pues el cliente medio español de un banco, ¿cómo es desplumado poco a poco? Sí, yo diría más que desplumado, efectivamente llevado a comprar productos. Y ya una vez es llevado a comprar productos, en unos casos es desplumado en el sentido de que se le está cobrando demasiado por algo que podría ser más barato en otro sitio, por ejemplo. O sea, que mi planteamiento va en ese sentido. El proceso es siempre el mismo. El cliente entra por la puerta y lo que importa es qué producto tiene el banco en campaña o qué productos. Es decir, te pongo un ejemplo. Un fondo de inversión, que mucha gente no sabe lo que es, pero un fondo de inversión es, aunque yo la mayoría de la gente ya eso sí lo conoce. No, pero no está de más que expliques que es un fondo de inversión para gente como yo. Un fondo de inversión, imagínate que tú quieres invertir. Y entonces tú no te quieres complicar en comprar 5 valores de la bolsa española, porque no sabes cuáles, etcétera. Entonces tú coges y dices, bueno, pues pongo mi dinero en un fondo de inversión de este banco, que invierte en el IBEX. Fondo de inversión es como una hucha. Entonces tú pones un dinero en una hucha. El fondo de inversión es como si tú vas de copas y se hace un bote. Entonces el que lleva el bote es el que paga las copas. Esto me gusta, a ver, esto lo entiendo. Bueno, pues entonces es lo mismo. Tú en fondo de inversión es como se pone el dinero, un colectivo, pues se llama institución de inversión colectiva. Un colectivo, una serie de personas que quieren invertir, pero que ellos solos son muy pequeñitos para hacerlo, no saben, les cobran mucha comisión, lo que sea, lo hacen teóricamente, a través de un fondo, es decir, juntan ese dinero y como si fuera un décimo de lotería, un número de lotería, reciben unas participaciones. En función de lo que has puesto, recibes en lugar de un décimo 2 o lo que sea, o 3, como ahora hablando de la que estamos cerca en el entorno de la Navidad. Entonces, tú recibes una participación de lo que no es un décimo, sino de ese fondo. Entonces tú te vas a llevar siempre una parte de lo que gane ese fondo. Con lo cual es un vehículo muy sencillo y muy fácil para yo veo que el IBEX ha subido muchísimo y tal, y que puede seguir subiendo, me han dicho, lo he oído en un podcast, lo que sea, me han asesorado. Entonces quiero invertir en un fondo de inversión. Pues eso está muy bien, es decir, te facilita el acceso a la inversión financiera de una forma muy sencilla. Eso es un fondo. Ahora bien, vamos a lo que tú me has preguntado. Vamos a suponer, por ejemplo, que lo que interesa en este momento, o por ejemplo este año, por hablar de algo que ya ha ocurrido. Este año era muy interesante invertir en el IBEX o en la bolsa europea. Pero vamos a poner el IBEX, que queda todavía más cerca y todo el mundo sabe ya lo que es el IBEX. Entonces, eso era lo realmente interesante para el cliente. Pero ¿qué ocurre? Que de repente el banco lo que tiene en campaña, como cualquier gran almacén, como cualquier empresa de venta, de frigoríficos, de lo que sea, lo que tienen en campaña, en este caso es porque tienen un fondo garantizado, por ejemplo, que es otra cosa. Entonces, un fondo garantizado, el problema del fondo de inversión es que es un décimo que si el banco no lo coloca, o sea, es como si tú tienes un número de lotería, eres el lotero, y no lo colocas, hombre, si toca muy bien, pero si no te lo comes. Te lo zampas. O sea, venden trocitos de fondo y si no se lo zampan ellos y va a su cuenta de resultados. Entonces, si ellos lo que han creado, porque por los motivos que sean, que si quieres luego lo vemos también, pero ellos en sus intereses llegan a la conclusión de que ahora lo que quieren es crear un fondo de estas características con estas comisiones. Lo crean, ponen el dinero. Y ahora hay que colocar los trocitos. Pero una pregunta, ¿por qué han elegido ese fondo y no otro? ¿Qué intereses tienen en elegir ese fondo? Pues normalmente el interés es la cautividad y la comisión. La rentabilidad no hemos hablado. Exacto. Te voy a poner un ejemplo de ahí muy fácil. A ver cómo lo explico. Hubo un momento en que hace ya cierto tiempo empezaron a bajar mucho los tipos de interés y tú ibas al banco y no te daban nada por un depósito, una cuenta corriente. Te daban 0, ¿qué hacía la gente? Pues siguiendo consejos de asesores como nosotros, se iba a comprar letras del Tesoro o fondos monetarios. Un fondo monetario es un fondo que invierte en letras del Tesoro, solo que te dan unos trocitos, pero básicamente es lo mismo. Eso es lo que había que hacer, porque entonces la daban bastante más de lo que daba la cuenta corriente. Los bancos, cuando ven que esto ocurre y se les van clientes, porque tú la letra del Tesoro la puedes comprar directamente por internet en el Banco de España, pagando nada.
y te da más que el depósito. Entonces, cuando hubo unas colas en el Banco de España, que probablemente nosotros algo tuvimos que ver con eso. Entonces, la gente hacía eso. Entonces dijeron, no podemos permitir que se vaya la gente. Pero además, porque luego comercialmente son muy listos y muy buenos. Pero además vamos a dar una vuelta de tuerca. No solo vamos a evitar que se vayan, sino que además les vamos a cautivar, o sea, les vamos a dejar cautivos, para que no se vuelvan a ir. Esto es cierto, es así. Entonces, ¿qué pasa? El que sí va a ir le dicen, creamos un fondo garantizado de rentabilidad objetivo, que te dice, esto te va a dar más, pero no te lo garantiza, te va a dar más que una letra del Tesoro. Incluso vamos a suponer que fuera a ser así, pero tampoco te da mucho, te da un poco más. Se podría hacer lo mismo en otro tipo de fondo mucho más líquido, etc. Pero para este fondo la característica es que tienes que estar 3 años aquí quieto. Es decir, vas a tener más de lo que te doy en la cuenta corriente, pero vas a estarte 3 años o 5 aquí quieto. Tiene ventanas de liquidez, pero son complicadas, hay que ir a la oficina, hay que pagar una comisión a veces por salir. Vamos, que le tienes enganchado al cliente. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que no se iban a las letras muchos y dijeron, vale, ¿para qué va a complicar? Me meto aquí, me da un poco más que la letra del Tesoro, más que el depósito, pero tampoco te da nada del otro mundo. El banco compraba unos bonos que a lo mejor daban el 3 y a ti te daba el 1,75. O sea, encima se llevaba un margen muy bueno, pero como a ti te daba el 1,75 y la letra te daba el 1,20, tú decías, qué bien. Perfecto. Con lo cual, claro, es que era una jugada perfecta. O sea, gana mucha pasta con un fondo de inversión. Gana mucha pasta y por eso entonces, en ese momento, eso es lo que interesaba. ¿Por qué? Porque cumplía los objetivos principales. Voy a mejorar mi comisión, la comisión del banco, voy a cobrar más, porque si el cliente le vende unas letras del Tesoro, que se puede, pero gano un 0,20 por la comisión de vendérselas, mientras que en esto gano el 1,75. Y además se me queda 3 años el cliente. Ya veré qué hago cuando pase el tiempo y esté mosqueado y tal, si es que lo está, pero de momento ahí se queda 3 años. Entonces eso es un interés, por ejemplo, típico de la banca. Comisión, maximizar la comisión, garantizar una permanencia en el fondo. Luego hay otros productos más complicados que hacen lo mismo, pero por mencionarlo, eso está ocurriendo ahora con lo que llaman fondos de capital privado. Pero no voy a entrar ahí, que es un poco más complicado. Esto es más sencillo. Entonces, ellos crean ese fondo, que es como como el número de lotería, colocan las participaciones y la motivación de detrás está en mejorar la situación del banco a nivel de su cuenta de resultados con respecto al cliente. Pero bueno, luego esa cautividad la puedes ver también en que cuando tú pides un crédito te obligan te bajan un poco el tipo de interés si compras fondos de la casa, hablando de fondos de inversión, y eso se lo han ofrecido a mucha gente. No de otro sitio, de la casa. Por eso nosotros no exigimos como asesores a la gente que cambie de banco, porque sabemos que muchas veces no pueden. Entonces le asesoramos sobre los fondos de la entidad con la que trabajan. Entonces, tienes que comprar fondos de la casa, una alarma, entonces te baja un poquito más. Hacer el seguro con ellos, se llevan una comisión de la compañía de seguros. O sea, todo es un montaje que, por supuesto, no tiene nada de ilegal, pero es un modelo basado en la venta, son comisionistas. El banco ha pasado de ser... Nunca han sido grandes asesores, pero había una cierta voluntad de asesoramiento, ha pasado a ser puro comisionista, o sea, vendedor a comisión de productos financieros propios o de terceros. Y por eso, cuando se habla de asesoramiento independiente, que es lo que hace mi empresa, o nuestra, no soy solo yo, evidentemente, o nuestra empresa, el asesor independiente está regulado en la Comisión Europea, precisamente que solo se puede llamar independiente el que no se cobra comisión ni tiene producto propio. Porque si yo tengo mi producto de Víctor, te lo voy a intentar colocar el primero, porque mi producto Víctor tiene una comisión, ponte, del 1,5%. Si yo recomiendo un producto de otros que se hace, lo que llaman productos de terceros, pues yo en ese producto de terceros solo me voy a llevar la mitad, porque solo me ceden una parte, con lo cual es menos. Entonces, claro, conflicto de interés. Yo voy a querer colocarte el producto Víctor y si no te voy a querer colocar el producto Pepe, pero siempre se basa casi todo en esa comisión. Por eso la Unión Europea dice, no, para llamarse, y esto pasa también en España, si te quieres llamar independiente y decir estoy regulado como independiente, tú lo que no puedes decir, tú lo que no puedes es estar cobrando de terceros por colocar un producto o tener producto propio. De hecho, fuera de España, y con esto acabo, en Inglaterra, por ejemplo, en Holanda, en Suiza, en el propio Estados Unidos, si tú dices soy un asesor financiero, tienes que ser independiente. Si no, tienes que decir que eres un distribuidor. Es que te iba a decir eso, estamos hablando de una cadena de suministro donde hay distribuidores. Los bancos son distribuidores de fondos. Son distribuidores. Te voy a poner otro ejemplo muy fácil, lo va a entender todo el mundo. Y esto sí que es alucinante. Tú imagínate
que tu médico cobrara comisión en función del medicamento que te recomienda. Es decir, yo soy el médico, tú vienes a mí y me dices, me duele la cabeza, tengo jaquecas. Y entonces yo tengo dos opciones. La aspirina, vamos a decir ácido acetilsalicílico, a ver si me van a denunciar, es broma porque no es el caso, pero ácido acetilsalicílico, creo que se llama el componente, y tengo la otra opción que es el gelocatil, sería no sé cuál es el componente. El ácido paracetamol, exacto. Entonces, ácido acetilsalicílico es malo para el estómago. Es muy bueno para quitar el dolor de cabeza, pero es malo para el estómago. El paracetamol, si no me equivoco, es bueno para quitar el dolor de cabeza y no hace daño al estómago. Pero ponte que yo, el médico, estoy cobrando del producto que lleva ácido acetilsalicílico, el equivalente a la aspirina, pero no del gelocatil que lleva paracetamol. Claro, la tentación es a recomendar este otro o a no incluso preguntar, ¿usted sufre del estómago? Y esto es lo que pasa. Entonces, en otros países han dicho, no, si eres médico no puedes estar cobrando de los productos que recomiendas. A lo mejor te invitan a un congreso y tienes simpatías y tal. Bueno, no me meto. Pero no es lo mismo. Es que el otro es, en España, el banco cobra de una serie de productos de terceros, y por supuesto sus propios, y de otros no. Entonces eso no lo recomienda, pero a lo mejor esos son los que más te interesan a ti. Por lo tanto, fuera de España dicen, y se intentó en toda la Unión Europea, pero ahí el lobby bancario, claro, lo impidió. Entonces, ¿qué ha pasado? Que fuera de España se diferencia claramente quién es tú lo has dicho, un puro distribuidor, que no tiene nada de malo, es que distribuyes productos financieros los que tienes en el escaparate y ya está. Pero no digas que eres un médico, di que eres la farmacia. Y el médico que diga que es el médico. Nosotros somos el médico. Nosotros no cobramos por recomendar un determinado medicamento, ni por supuesto tenemos pastillas maravillosas del doctor Álvaro González o del doctor Next Step. Pero esto que en los médicos, en la salud física, nos parece obvio, en España la norma es justo lo contrario. O sea, el asesoramiento independiente en España es muy reducido con respecto al total. Estados Unidos es el 50%, en Holanda es, muy alto también. Es obligatorio, si eres asesor tienes que decir si es independiente o no, y si no, no tienes que decir que eres un distribuidor, etcétera, etcétera. Es lo normal en los países más avanzados, empezando por Suiza, que es, digamos, uno de los promotores de la banca privada, etcétera. ¿Cuál es el error número uno que cometemos los españoles cuando nos acercamos a la inversión? ¿Cuáles son las cagadas clásicas del español? En inversión, no vamos a meternos en más berenjenales. Bueno, hay uno muy típico, pero no solo es de los españoles, quiero ganar mucho y arriesgarme poco. Eso pasa mucho, ¿no? Tenemos unas expectativas a veces irreales. Por supuesto que un asesor financiero es como un entrenador personal. Tiene que ayudarte a poder ganar mucho y saber hacerlo asumiendo ciertos riesgos. ¿No tiene mucho esto de inteligencia emocional? De entender cuál es la aversión al riesgo que tiene el cliente. No te haces una idea. Se habla mucho de las cifras, pero este trabajo, para mí, el de asesor financiero, para mí, yo me parezco mucho más a un entrenador personal, en cierto modo, que a otras cosas. Yo ayudo a la gente, si tienes un entrenador personal, tú vas al gimnasio, así por las buenas, y lo más probable es que coges unas pesas tal, no calientes bien, no estires antes, lo que sea, y que te hagas daño. Tú vas con un buen entrenador personal, te va a llevar al ritmo adecuado, te va a hacer estirar antes, te va a hacer calentar, te va a decir primero esto, primero poco peso y mucho tiempo y luego no sé qué, distingue fuerza de fitness. Entonces, te permite llegar a ponerte como Jeff Bezos, que era escuálido y ahora que tiene tiempo y tal. Entonces, te permite llegar a tener una forma física que tú no solo no te imaginabas que podías llegar a tener, sino que además probablemente por intentarlo te harías daño. Por lo tanto, muchas veces el asesor financiero tiene dos misiones. Una, que ganes dinero. Dos, importantísima, que no lo pierdas. Y tres, ayudarte a ambas cosas, porque no estamos preparados para eso. De hecho, entonces por ejemplo, poniendo otro ejemplo, y esto también del español y de todos, porque no somos en eso muy distintos. Lo único que nos caracteriza a los españoles somos tal vez demasiado conservadores y demasiado tendentes al ladrillo. O sea, nuestra relación con la pasta es de poco riesgo. Sí. Pero entonces, en el caso que estamos hablando, por ejemplo, una cosa que tienes que aprender para invertir
Incluso aunque seas conservador, es a veces ir a contracorriente. Mira, es muy fácil. Si todos los inversores o todos los analistas acertaran, todos serían ricos. Y te digo yo que no. Esto es como todo, hay buenos abogados, buenos médicos. Te preguntaré después si tú inviertes y demás para... Sí, no tengo ningún problema. Y entonces, ¿qué ocurre? Que a veces hay que ir a la contra. A veces a veces no. Está estadísticamente demostrado que en los mercados financieros la mayoría se equivoca. A lo mejor en el derecho, no es en la medicina, aunque no lo sé porque mira Galileo. Pero el consenso en otras cosas a lo mejor funciona. O en la política, no sé, pero en los mercados financieros no, porque en los mercados financieros, imagínatelo como que la bolsa es una cosa cerrada en la que hay un dinero y se va repartiendo entre los inversores. Para que uno gane 30, 3 tienen que perder 10. Sí. O sea, no tienes que tener miedo a la contra, pero esto es muy difícil. Es muy difícil cuando el mercado cae la bolsa, por ejemplo, por hablar muy fácilmente. Cae la bolsa norteamericana un 20 y tantos %. Tú puedes invertir en bolsa americana con la misma facilidad que en el IBEX. Es súper fácil hoy en día. Cae un 20 y tantos % en las mejores empresas del mundo. Apple, Microsoft, Meta, Tesla. 25% es como ir de rebajas. Pero... primero, es cierto, no sabes hasta dónde puede caer, eso alguien que está en el mercado lo puede controlar un poco más, pero lo más difícil es cuando pasa eso, hay mucho miedo, las redes están hablando del fin del mundo, el Armagedón financiero, nunca va a subir y ponte a comprar. Bueno, pues uno de esos financieros es ese que una vez ha medido tu capacidad de asumir riesgo te dice, hombre, porque metas un 20% de tu dinero aprovechando las rebajas, yo creo que no te vas a equivocar. Y créeme, llevamos ya unos bastantes meses de bajada, ya se va viendo un poco el suelo a este mercado, se ve que entra dinero, ahora la Reserva Federal parece que va a bajar los tipos de interés. Yo te animo a hacerlo. Eso es un entrenador personal que te dice, hoy vas a coger 5 kilos en lugar de 3. Es exactamente igual. Y al revés igual. Está bajando el mercado porque los bancos son muy de no. Para no tener que trabajar, tú no vendas, que esto está bien para el largo plazo. No, cuando viene un año malo hay que cambiar la cartera y hay que saber salirse y quitarse de en medio hasta que pasen las bofetadas, ¿no? Entonces todo eso, a mí, pues eso, el entrenador personal te dirá, pues es bueno, eso me dijo una vez un especialista, me dijo, también poco es malo, me había lesionado, tenía gripe, no sé. El caso es que había estado sin hacer ejercicio y me dijo, no te preocupes, porque es bueno que el cuerpo descanse un poco. Le viene muy bien esos periodos. No me acuerdo muy bien por qué, pero lo explicó técnicamente, estaba clarísimo. O sea que nada, no vas a perder mucha forma y te va a venir muy bien. Pues lo mismo aquí, oye, si hay momentos en que Rusia invade Ucrania, suben la Unión Europea, el mundo sanciona a Rusia, desaparecen del mercado de materias primas porque es el mayor productor de materias primas del mundo, ¿no? Se dispara la inflación como consecuencia de esa reducción de la oferta de materias primas, o sea que está todo muy mal. Hablando en plata, guerra, inflación, ¿qué haces tú invirtiendo? Ahí entra el problema de la falta de independencia y ahí entramos y con esto acabo. Esto es un ejemplo clarísimo de lo que estamos hablando del conflicto de interés. Un fondo de renta variable que invierte en el IBEX, por ejemplo. Cobra de comisión, te cobra, aunque hay formas de pagar menos, pero eso es otra historia. Si quieres luego hablamos de ello. Te cobra aproximadamente, ponte un 2% anual sobre tu patrimonio. Que por cierto es una barbaridad, pero bueno. Si tú le dices a tu cliente del banco, mira, tal y como están las cosas, lo mejor que puedes hacer es quitarte de en medio, traspasar ese dinero, porque además si traspasas no pagas impuestos sobre lo que has ganado, traspasarlo a un monetario que invierte en letras del tesoro. Yo creo que hasta ahí se entiende, ¿no? Quítate de en medio, vete a puerto seguro. Pero claro, el fondo que invierte en letras del tesoro paga, o la comisión que le deja a la entidad financiera es del 0,30%. 0,30 frente a 2%. Casi que esto es mejor para el largo plazo. Pero esto ha pasado, esto pasa. Mucha gente en 2022, hay veces que llega el COVID, pues es imposible saberlo, decía la gente, puedes hacer algo, ¿no? Pero hay veces que los mercados bajan y se puede ver venir, es como si ves venir una tormenta. A lo mejor te coge algo de agua, pero sacas el paraguas. Y eso pasa, pero las entidades financieras en España, al no ser independientes, depender tanto de esas comisiones, no le dicen a la gente que venda. Y la gente se come caídas muy importantes. Y alguien me dirá, sí, pero luego al final el mercado recupera. Sí, pero no de nuevo el tema psicológico. Sí recupera, pero hay mucha gente que cuando ve caer el IBEX o el SP500 un 25% vende, porque no puede dormir.
no disfruta de la vida. Y es normal. Entonces no tiene por qué estar ahí sufriendo. Entonces, ¿qué pasa? Tenía que haberlo vendido antes, evidentemente, si hubiera estado bien asesorado. Acaban mal vendiendo. Con lo cual, a la hora de la verdad, es muy bonito decir, no, si uno se queda quieto en bolsa, hay que estar preparado para eso. A lo mejor yo puedo, porque yo estoy muy acostumbrado a hacerlo, pero hay mucha gente que tienes, ¿no? Que cuando vienen mal dadas hay que ayudarle. Pero si el banco o sociedades de valores, que es en general el sector, te dice, vende porque las cosas están complicadas, pues van a tener probablemente que echar gente, porque su cuenta de resultados se reduce en un 70%. Así de sencillo. Cambiamos las personas cuando hablamos de dinero, y me refiero que has visto personas que toman decisiones normales en su vida, que parecen aparentemente sensatos y coherentes, y cuando toman decisiones con respecto al dinero, no sabemos qué les pasa, que les chisporrotean los cables y toman decisiones diferentes. Nuestra relación con el dinero es diferente a la relación que tenemos con la vida. Como decía un amigo mío, decía, hablando de otro, decía, tiene una mala relación con el dinero, aunque se refería un poco a otra cosa, pero... es como en los coches, ¿no? Que la gente es encantadora y de repente se sube en un coche y empieza a pegarle gritos un poco así, a la gente, ¿no? Sí, sí. Es que tampoco yo sé muchas veces, primero, mucho de lo que hacemos, los servicios más básicos, más sencillos, más baratos, son online, con lo cual yo no sé muy bien cómo es esa persona antes, ¿no? Pero sí sé, porque claro, veo mucha gente con la que trato personalmente y toda la vida lo llevo haciendo. En general, ya te digo, son gente que yo no he visto cómo es en su vida habitual. Les veo cuando hablan de dinero. Entonces es un poco difícil de responder a esa pregunta. Dándole vueltas... No, yo creo que ahí no me arriesgaría, porque ya te digo, mi experiencia es este lado del... Una pantalla solo. Veo la pantalla de esta persona cuando habla de dinero. Y yendo a lo que tú decías de los españoles, lo que veo es que en general el español es muy conservador, le cuesta tomar riesgos, lo cual no digo que sea malo, ¿eh? Oye, pues invierte así, pero es su perfil. Y luego, ¿qué te diría yo? A ver, yo quiero aclarar esto de la cultura financiera. Yo no pretendo que mis clientes sepan de finanzas, porque si me pagan a mí es para que me ocupe yo. Yo no quiero saber de motores de coches. Yo creo que hay que llevar mi coche, que me lo arreglen, me lo dejen bien y ya está. O sea, así trabajo yo. Pero bueno, sí es bueno saber que un coche tiene 4 ruedas, que lo que es, yo que sé, el contacto, lo que es cambiar el aceite. ¿Por qué es importante ir a cambiar el aceite? Hombre, porque si no, pues se queda sin el aceite y les estropea el motor. Entonces, en España sí es verdad que la cultura financiera es menor que en otros países europeos, no que todos, pero estamos en general bastante a la cola. Está cambiando la gente más joven, y joven digo de 40, 50 años, ya la gente se preocupa más, mira más, y los muy jóvenes un montón. ¿Sabes por qué? Porque ya están pillando la onda de que les van a fastidiar con las pensiones. Y entonces van aprendiendo, bueno, no les queda otra. Entonces, está mejorando muchísimo. Pero insisto, yo no quiero que la gente sepa mi trabajo. Ya me pagan para eso. Yo quiero que me puedan entender. Yo, para explicarte aquí ahora cosas, tengo que hacer un gran esfuerzo, que lo hago encantado, de poner ejemplos de décimos de lotería. Pero si en un momento dado la gente ya entiende lo que es un fondo de inversión, o lo que es un tipo de interés, o lo que es un crédito, o lo que es una cuenta remunerada en el banco, pues eso, o lo que es esto que estamos hablando, de que en los mercados a veces tienes que ir a la contra, no de forma inmediata, pero todo esto ayuda, la verdad, a luego a invertir. Y eso sí lo notas en España, que en general vendría bien. Y luego en España hay una confianza todavía en la banca, que insisto, confianza en tener el dinero ahí también la tengo yo, ¿eh? Nosotros no tocamos dinero, nosotros asesoramos a la gente, decimos dónde invertir, no dame el dinero y tal, y yo lo invierto por ti. Confianza en cuanto a tener el dinero en los bancos, por supuesto y total, pero no sé cómo todavía hay mucha gente que dice, no, ya me dice mi banco dónde invertirlo. Pues sí, puede salirte bien, pero como te he dicho, el modelo te está poniendo en riesgo, ¿eh? Te está poniendo en una situación que a lo mejor dentro de un tiempo... Vamos, básicamente nosotros vivimos de gente rebotada de lo que ha pasado en la banca, de que al tercer engaño o a la tercera recomendación mal planteada, totalmente fuera... Yo hace poco tuve el caso de una persona que nada más entrar por la puerta le recomendaron un fondo que no va a ver el dinero hasta dentro de 7 años. Pero tiene 70 y tantos. Hostia. Sí, puede dejar a sus hijos, pero te quiere decir que no es a lo mejor su idea. No, casi seguro que a lo mejor lo pensando en disfrutarlo, necesitaba o cualquier cosa. Y es lo primero que le colocaron, ¿eh? Una entidad importante y gracias a Dios una persona que no es un especialista en finanzas, pero con cultura, y dijo, aquí hay algo raro, por eso acaba viéndonos a nosotros. O sea, nosotros encantados de que la banca eso de tan mal.
Pero también es cierto ¿Es que... mal asesoramiento o es un poco de falta de ética? Porque colocarle a un señor de 77 años un fondo a 7 años, ¡hostia! Esa es una delgada línea roja que se está a veces tocando por la presión. Yo estoy seguro que la persona que se lo ofreció, en el fondo no creo que quisiera hacer eso, pero la presión es tan grande. Es que en España, aunque los bancos ganan muchísimo, hay una enorme presión, una enorme competencia entre ellos, precisamente porque ganan mucho, entre otras cosas, por las comisiones de los productos financieros. Ese modelo de venta es muy rentable para ellos. Un momento de atención. ¿Quieres echarme una mano y seguir viendo gente como esta en el canal? Si quieres que siga trayendo invitados como el que estás viendo, interesantes, y que te expliquen cosas sobre cómo no morir de éxito, suscríbete al canal, es gratis. Lo que has dicho, el margen de la cadena de suministro ganan muchísimo. Es una pasta. Entonces, claro, como no revelo nada, fíjate la situación. Cuando esta persona empezó a ver que el banco no le estaba asesorando bien, y iba con mucho dinero, fue cuando acabó vendiéndonos a ver a nosotros por circunstancias X. Había visto un vídeo mío, un artículo, alguien se lo había recomendado, lo que fuera. Nos vino a ver por otras cosas que le habían mosqueado y al final digo, ¿yo qué hago aquí? O sea, no tenía que cambiar de banco, simplemente cambiar de asesor. El banco podía ser el mismo, seguir siendo el mismo. Y dije, no, tú puedes trabajar todo, además te vamos a ayudar a bajar las comisiones, porque eso es otra cosa que en España es muy fácil de hacer, porque son carísimas. No es hablar de eso, a ver cómo se bajan las comisiones Muy en España. importante. Sí, me la apunto y lo hablamos. El ejemplo que te voy a decir, que es un poco hasta patético o triste, porque cuando este señor viene a ver, al final le llega a la persona que le había, una chica que le había estado le había ofrecido esto y otras cosas, y entonces le dice, mira, creo, no sé si fue, me lo estoy pensando, le dijo directamente que no, da igual, el caso es que la chica le llamó llorando y le dijo, es que me van a echar, pues este señor iba con mucho dinero, está hablando de más de 10 millones de euros. Y entonces, claro, para el banco, aunque iban al principio súper chulos, porque no le ofrecieron productos muy competitivos, no le ofrecieron reducir las comisiones, no fueron competitivos a nivel de lo que tú y yo entendemos por competir, que es mejorar el producto, bajar las comisiones, no. Le fueron directos como vieron que no tenía muchos conocimientos, le fueron a colocar directamente digamos, el producto más caro, más cautivador, etcétera. Entonces, claro, fue la avaricia rompe el saco. Porque claro, el otro se dio cuenta de que algo pasaba, ¿no? Y entonces acabó informándose y tal. Pero vamos, lo que es un poco triste y demuestra un poco la situación, que no, por eso rompe una lanza en función de las personas, es más un problema del modelo y la presión general desde arriba. Esta chica le llamó llorando, le dijo, es que no sé si el agujero, no sé si me van a echar, no me van a subir el sueldo, por favor, por lo menos una parte tráelo aquí, te buscamos, había un tema de comisiones, te bajamos las comisiones, porque claro, se enteró con nosotros de que no tenía por qué estar pagando comisiones de minorista, si venía con toda esa pasta. Entonces, pues en los bancos como todo, si compran mucho, bajan los costes. Y entonces, no, al final, lo siento por ella, porque yo creo que el banco va a seguir haciendo negocios, porque nosotros no le hemos dicho que cambie de banco, le hemos dicho que compre los productos adecuados, que negocie bien. No lo va a desplumar, que lo está desplumando. Ahora ya no lo van a desplumar. Y entonces, claro, no sé si eso, en fin, en qué acabará la cosa para la empleada, pero fíjate la presión que tienen para que te llame llorando diciendo, oye, que es que me crea un problema gordísimo, porque yo había creado unas expectativas de que estoy hablando con un señor que venía con 10 millones, que no sé qué, que va a comprar esto, lo otro, los productos de campaña. El que no vence hasta dentro de 7 años, el otro, comisiones las más altas, no sé si el director regional o el que sea, frotándose las manos, y de repente le llama y dice, me está informando y me la estáis colando. Y va a ser que no. Puede ser muy oneroso para el comercial, vamos a llamarle comercial de banca, vender fondos. Es decir, al final el bonus representa mucho de su salario. Sí. O sea, es una pasta. Sí, es importante. Es importante. No es como en Estados Unidos. Estados Unidos es mucho más. Lo que pasa es que en Estados Unidos tú no puedes entrar a este juego. O sea, en Estados Unidos el banco distribuidor es distribuidor, entonces no hay ningún problema. Y lo sabe el cliente. Y lo sabe. Dice, tú te llevas un margen por el canal y este es mi producto y si te gusta bien y ganas cualquier pasta. Producto financiero, los anuncios dicen este producto tal, pero consulte con su asesor financiero, que es independiente y que no depende del banco. Y esto, el 50 o más % de todos los fondos que se venden en Estados Unidos pasan previamente por asesores financieros independientes como nosotros.
Lo que pasa es que allí es casi la norma, ¿no? Entonces, bueno, sí que hay una agresividad comercial enorme y bonus y tal, pero esa es la cuestión. Es honesto, es transparente, es claro. Este es un poco el problema también. Para mí el problema no es tanto cómo funciona la banca, este modelo tan agresivo de venta, sino que no sea claro y transparente. Y debía de... Lo hace, los reguladores cada vez tienden más a eso, pero es que esto es porque el regulador, digamos los legisladores, le dicen, tenéis que explicar muy bien las comisiones, tenéis que poner cuánto se va en esto, cuánto se va... Y el otro dice, sí, y lo ponen en pequeñito abajo. Nadie se entera de lo que paga de comisiones. Hay una peli, no me acuerdo cuál, que decía, hay que ser buenos, sobre todo, hay que ser buenos. Y decías, ya, y que... Y luego, me encanta otra cosa, y es que, ¿cómo era esto? Te lo ponen, digamos, ahí como súper escondido, y si no te lo esconden en otro sitio, y si no, no sé qué. Es como un ratón y el gato que lleva, y esto es lo grave, hablando del inversor español, el inversor español todavía piensa que el banco le asesora gratis. No es verdad, es que lo que paga por ese, entre comillas, asesoramiento, que no lo es, está escondido en los productos. Es decir, que hay unas comisiones ahí que no tendría por qué pagar, yo sé que eso luego hablamos de ello, y que está ahí escondido, pero él no lo ve. Es que es la diferencia. Es un modelo anglosajón, es más transparente. Es el trilerismo y la pelotita son las comisiones. ¿Dónde está la comisión? ¿Dónde está la comisión? ¿Dónde está la comisión? No veo la comisión. ¿Dónde está la comisión? Pero aquí no está. Es que la gente se lo cree. O sea, mucha gente dice, nos pasa mucho. Nosotros decimos, ven aquí, nuestro servicio funciona como Netflix. Es decir, que tú puedes coger el básico, el premium, no sé qué, pagas una suscripción como si fuera una revista o un Netflix. Y con eso nosotros te asesoramos, todo, no tienes que cambiar de banco y nada, te vamos diciendo qué comprar, qué vender, por qué, te informamos cómo están, todo eso es lo que hacemos nosotros. Pero ese es claro, y lo cual es también negativo para nosotros, porque el que piensa que el banco le asesora gratis dice, ¿para qué te voy a pagar yo a ti? Si el banco me asesora gratis. No, el banco no te asesora gratis y además yo te voy a ayudar a bajar comisiones, porque como no vivo de ellas, tú me pagas a mí 70 euros al trimestre o 210 euros al año, pero como te voy a ahorrar comisiones, el neto, mi asesoramiento por lo menos los primeros años te sale gratis. Porque el banco te está cobrando esto. Pero, y hay, por ejemplo de cómo ahorrarse comisiones. Esto también te va a flipar. Los bancos tienen, en un fondo de inversión de todos los fondos de inversión, todos, el 98% de los fondos de inversiones que hay en España, digamos que tienen dos participaciones. El mismo fondo tiene dos tipos de participaciones, como dos décimos de lotería diferentes. Pero te lo voy a poner con otro ejemplo que es más fácil de entender. Tú imagínate dos pantalones vaqueros. Y como yo soy boomer, te diré Levi's 501. Que son los que conozco. Clásico. Eso, me parece correcto. Va a ser que soy boomer también, ¿eh, Víctor? Sí, no te veo tanto. Si digo Lee, pues a lo mejor ya es demasiado boomer. Yo creo que ni existen, no esto. Pues Levi's sigue ahí porque yo sigo comprando. Entonces tienes dos Levi's 501. En un sitio, para ponerlo fácil, vamos a decir, valen 100 euros y en otro valen 30. Tú dices, eso no es posible. Y digo, sí, es posible. Tú vas a comprar 2.000 y compras a precio de mayorista y te los dan por 30. Y vas a comprar dos y te cuestan 100. Por eso existen dos precios para los mismos pantalones vaqueros. Esto existe igual con los fondos. Pero en los bancos también. Entonces, en los bancos tú vas con 10 millones y te tienen que ofrecer los que valen 30. Porque otro que llegue con 10.000 euros no va a pagar lo mismo. Por eso existen las dos participaciones. Pero esto va mucho más allá. Hasta hace poco, si no ibas con 10 millones, nada. Pero es que va alguien con 5 millones y tampoco le dan los que valen 30, que son 5 millones. Pero lo más gracioso de todo es que nosotros hemos ido a ver, aquí de todo, hay bancos más competitivos, y hemos ido a ver a algún banco, una sociedad de valores potentes y tal, les hemos dicho, oye, yo no quiero nada. Pero si yo les digo a mis clientes que si compran aquí les das los vaqueros a 30 euros, o sea, compran las participaciones que se llaman clases limpias. Las clases limpias de fondos, ¿lo harías? Insisto, vamos, está auditado, nosotros estamos regulados. Hago un paréntesis, ¿qué es una clase limpia de fondo? Es la participación barata de un fondo de inversión. La que vale 30 euros en lugar de 100. O sea, el solomillito del fondo. El solomillito. El marisco fresco. Esto cuando voy al banco decir, oye, me ponéis solomillito y tal, dejadme pero las cigalitas. Es que ahí entramos de nuevo en esta locura, porque tú vas al banco y a esta misma persona que te digo, pobrecillo, lo estoy tomando como ejemplo, pero hay muchos igual. O sea, podía ser Juan Inversor, porque no es el único. De estos veo así.
y señoras. Bueno, el caso es que... ¿Todos los fondos tienen clases limpias? Todos tienen clases limpias. Pero la gente no lo sabe. Me está flipando, evidentemente me está flipando. Pero te va a flipar más. Lo que tú vas al banco y dices, tengo 5 millones. Este es caso real. ¿Me das clases limpias? Porque he ido a hablar de esto. No, 7 millones. Pero bueno, pero si son 5 millones. No, pero aquí tienen que ser 7. Esto pasó también con esta persona. ¿Pero cómo que 7 con 5? ¿No te parece muy...? 5 millones me parece razonable. Pero fíjate, es que tú lo has definido muy bien, es muy trilero. No, pero si lo dejas en gestión, sí te las doy. ¿Qué significa lo dejas en gestión? Que das un poder al banco para que te lo gestionen tu dinero ellos. No compras tú, que cojo... Das un poder al banco, que no es nada ilegal, ¿eh? Que me imagino la sabana y comiendo carne de un cadáver entre varios. Joder, déjanoslo gestionar, tranquilo. Pero cuando se lo dejas a gestionar, tienes que pagar una comisión porque te lo gestionen. Con lo cual, ¿de qué te sirve comprar las clases limpias? Es decir... El pantalón vaquero a 30, sino por, digamos, yo qué sé, ponértelo, te cobran otros 50. ¿Por dónde está el ahorro? ¿Sabes lo que te queda? Entonces, claro, al final, pero ya y acabo, lo peor de todo, entre comillas, es que hay gente como nosotros, yo creo que hay muy pocos, pero que nosotros por ejemplo, nosotros asesoramos actualmente a 1.000 y pico millones de euros, que son 3.000 personas que representan 1.000 y pico millones de euros. Entonces, ¿qué le hemos dicho nosotros a los bancos, a X bancos? Oye, yo no obligo a nadie a cambiar de banco, pero si quieren tener clases limpias, hemos hablado con unas entidades y esas entidades le hemos dicho, mi cliente solo tiene 50, bueno, de hecho es desde 25, solo tiene 25.000 euros. Pero claro, tú sumas todos los... Si yo les digo a mis clientes que tú les das clases limpias, no te van a venir 25.000, te van a venir 100 millones. Que tú también es como negocias con el banco, es decir, te traigo 100 millones... negocio para ellos, pero yo no cobro nada, yo lo vendo como un servicio. Tú lo asesoras y cobras como un servicio de asesoramiento. Exacto, le cobro al cliente por abaratarle las comisiones. Entonces le digo, si vas a estas entidades y vas presentado por nosotros, tú vas a pagar un 60 o 70% menos en comisiones porque te van a dar clases limpias aunque tengas solo 25.000 euros. En total, no por fondo, 25.000 euros. Fíjate, la gente que nos oye, que tenga 300, 500.000 euros en el banco, están todos pagando el minorista. Podían tener el solomillito de Kobe infiltradito en grasa, aunque solo tuvieran 25.000. Es un mercado muy, muy poco transparente. O sea, 25.000 pavos yo puedo ir ahí y decir, Víctor, si estás asesorado por mí, tú estás asesorado, eso sí, vas a pagar, que yo como asesor te va a cobrar, ponte 210 euros al año, que es lo básico, que no es nada, por lo comparado con lo que te ahorras, pero eso sí, a partir de ese momento, como estás asesorado por Next Step, puedes ir a esas entidades y decir, quiero el solomillo. Y te lo van a dar. Por supuesto que te lo van a dar. Sin darles gestión ni nada. Ahora que tengo estas gafas de ver el canal de distribución y sé que estoy entrando a una farmacia, que no estoy entrando al médico, que yo me fiaba tanto del médico y me miraba los análisis y el tío me decía dónde estaba. No, el médico, los de verdad son fiables. El problema de aquí es que no son médicos. El que me decía que era médico y me acabo de llevar un chasco. Que es accionista del laboratorio y de la farmacia. Efectivamente. No es tan médico. El doctor Nick Riviera de Los Simpson ha hecho un servicio y ha hecho tal. Ahora que tengo estas gafas de entender qué es lo que está pasando, ¿qué 3 preguntas le tengo que hacer para descubrir dónde está el pastel? Qué buena esa. Las comisiones, ¿qué me cobras? ¿Qué me estás cobrando de comisiones? No te va a decir si hay otro sitio más barato, ni te va a hablar clases limpias, ni nada. Pero tú partes de la base que te está cobrando. Tú luego ya mirarás en Google, verás este podcast y verás lo que son las clases limpias o lo que sea. Pero ya primero, ¿qué me estás cobrando? Que mucha gente ni piensa ni pregunta lo que le cobran. ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuáles son las comisiones de gestión? Idealmente lo que se llaman los costes totales, porque hay comisión de gestión que es visible y luego hay otros que nos enseñan. Pero es obligatorio ponerlo. Eso también para esas cosas buenas de la Unión Europea que obligan a ciertas cosas que son muy buenas. Y entonces, en un producto financiero tienes que tener visible la comisión de gestión, que por cierto en mayores casos no gestionan nada, y las comisiones totales del fondo. Y al fin tienes esa cifra. Eso luego lo puedes comparar en 1000 sitios, desde con un asesor hasta metiéndote en internet o lo que sea, pero por lo menos ya sabes si lo que estás comprando es competitivo en precio. No es demasiado complicado. Si vas a hacer estas cosas, simplemente dices, vas a la inteligencia artificial y dices, un producto parecido a este, ¿qué comisión cobran? ¿Cuál es la comisión media? Y él se va a mover por las distintas páginas de el ChatGPT o Grok o lo que sea, se va a mover por las páginas que son gratuitas y tal, y va a decirte si es competitivo o no. Por lo tanto, comisión. 2, importantísimo, cautividad.
Si yo necesito el dinero, ¿cuándo puedo sacarlo? ¿Cuándo puedo tenerlo y en qué condiciones? Porque ahí te voy a dar unas sorpresas. Y pregúntalo bien y que te aclaren bien, porque yo recuerdo un caso de un fondo que tenía lo que llaman ventanas de liquidez, y las tenía. Pero insistimos, pero entonces simplemente el cliente, y eran tales días que siempre, no sé, a lo mejor te cogen un viernes, ¿no? Entonces, unos días al año que podías sacar el dinero. Pero nos enteramos luego que tenías que ir a la sucursal. Y tú dirás, bueno, pues a la sucursal. No, pero al final, la verdad, estamos todos muy ocupados. Y ir a la sucursal detiene a mucha gente a hacerlo. O sea, salvo que lo necesite y tal. Y de, bueno, me han dicho que hay otro mejor, pero, chico, no tengo ninguna gana de ir a la... Estamos en el 2021 y para sacar eso tenías que ir a la sucursal a decírselo de palabra al asesor. ¿Por qué? Para que te coloque otro, para que no sé qué. Pero bueno, ¿cuándo puedo salir? Esa sería la segunda. Y la tercera, bueno, es fácil, pero es muy importante el nivel de riesgo. En general, eso sí informan bien los bancos, porque de nuevo, aquí hay que agradecer a los legisladores, reguladores y tal, que aunque a veces nos generan una burocracia horrible, pero en estas cosas es muy de agradecer. Porque ya imponen pues unos semáforos, unos colores, para que la gente vea que si es rojo, rojo, oye, que esto es acero para los barcos. Pero muchas veces la gente ni lo mira. ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuándo puedo disponer del dinero? ¿Y qué nivel de riesgo tiene? Esas son las tres, para mí, básicas. Y una muy importante que sea la 3 bis. ¿Me avisas tú cuándo hay que venderlo? Le va a decir que no, claro. Esto es pregunta trampa, muy importante, ¿eh? Esta pregunta es trampa. Hay que preguntarle, oye, ¿me avisas de cuándo hay que venderlo? Esa es una buena pregunta, pero ya te digo yo que la respuesta es no. Entonces te van a decir, te vendemos un servicio de gestión de carteras, ya la gestionamos nosotros y no tenemos que avisarte. Y veo las llenas, estoy viendo las llenas. A ver, no tiene nada de malo un servicio de gestión de carteras si es bueno y tal, ¿eh? No quiero decir con eso. Esto es como todo, ¿eh? Hay entidades que gestionan bien. A ver, en esto no queda una sensación de que todo es lo mismo. Yo diría que el grueso es como estamos diciendo, pero luego hay tonos de gris, ¿eh? Y luego hay entidades más especializadas o más pequeñas, no muchas, pero y depende en qué. Por ejemplo, dejar el dinero en gestión, tienes que... muy importante, si dejas el dinero, esto ya no es un producto, pero dejas dinero... Porque en un producto, aunque el año, si ves la rentabilidad pasada, no significa, como dice la frase esa, no implica rentabilidad futura, no nos ayuda mucho. Pero si tú les dices, vale, gestióname el dinero, que no tiene nada de malo, gestiónamelo, te pago un 1%, un 0,50%, lo que sea, y yo me olvido, claro que sí. De ese servicio indirectamente también lo hacemos nosotros. Lo que ya no es obligatorio, ni todas esas historias. Entonces, vale, gestióname el dinero, pero cuéntame cómo ha sido la rentabilidad de los últimos 5 años. ¿Cómo ha ido? Para un tío como yo, una chica como yo, ¿cuál ha sido la rentabilidad? Entonces, esa pregunta en caso de pedir gestión es vital. Porque tienes que saber que todo lo ha hecho. Te vas a llevar la sorpresa de que sí, que te gestionan y pagas un dinero por una gestión muy mala. Pero esto es como todo. Médicos, abogados, arquitectos, cualquier profesión, hay buenos, medianos y muy malos. Hablemos de las comisiones. En general, ¿cómo podemos evitar comisiones de un banco? Porque nos frena comisiones. ¿Cómo podemos evitarlas? Depende del producto, pero en general comparando. Es decir, vete a 2 o vete a 3. Es verdad que en España, como la banca es un oligopolio, no hacen como antiguamente. Eso tú tampoco lo habrás vivido porque no eres boomer, pero antiguamente, todavía no lo eres, pero... bueno, todavía no, ya no puede serlo, pero antiguamente se reunían los banqueros, los grandes banqueros, se reunían yo esto lo vi de pequeño, tampoco soy tan mayor, pero sí me acuerdo de ese tema, y entonces se reunían, o porque estaba estudiando, y ya conocía un poco estudiar económicas y lo conocía, pero era muy gracioso que todos los años se reunían un día, se iban a un restaurante muy famoso en Madrid que se llama Jockey, Jockey, se llamaba, yo creo que ya no existe, y iban todos... Era más transparente y se reunían para establecer las condiciones para no hacerse daño. Las comisiones que se ponían al cliente, es decir, no nos pasemos de esto. Como en la mafia, se reúnen todos para repartirse el territorio. Esto lo digo en plan broma, pero bueno, el caso es que se reunían y se repartían el pastel. Y no se hacían daño, como el chiste. Es decir, que decían, bueno, vamos a ver, que eso lo rompió Emilio Botín padre. A ver cómo fue esta historia, me encantan las anécdotas. Se reunían todos ahí todos los años, pero tal, y entonces se reunían ahí y decían, bueno, vamos a pagar los depósitos más o menos a tanto. No nos vamos yo competían, pero a lo mejor en otro sentido, a lo mejor por zonas sí competían, pero básicamente las comisiones las cuidaban y respetaban. Nos vamos a respetar. Con voz así de Don Corleone.
Si amo, cuidados, y... El beso de la muerte, lo que me faltaba. Pero estoy con broma, que no era así, era simplemente ejecutivos estableciendo no hacerse daño. Entiendo que eran los grandes bancos de la época. Los grandes de la época. Santander, Popular, Central, era cuando era el Central. El Bilbao Vizcaya. Antes de ser BBVA. Bilbao y Vizcaya iban por separados. Ahí había ya uno, bueno, ahora te cuento esa, pero... y entonces un día, Emilio Botín padre dice, yo ya no juego a esto. Los tipos de interés, el Euribor, a lo mejor estaba en el programa era muy alto. Estaba al 5%. Y ellos estaban pagando más o menos todos de acuerdo en pagar el 1 en un depósito. Se pagaba muy poquito en los depósitos. Se iban a un margen absolutamente brutal, claro, porque esto no es nuevo en ese sentido. Entonces Emilio Botín padre dijo, hombre, y en esto ojalá alguien hiciera algo así ahora. Y en los fondos, por ejemplo, esto de las casas limpias que te cuento, los que lo están haciendo hacen un poco eso, pero a nivel de los fondos. Y entonces el tío dijo, bueno, yo ya no juego a esto. Porque y creó una cosa que se llaman las supercuentas. Además dejaron de invitarle, claro. Ya no fue al Jockey más. Ya no fue al Jockey, fue con su familia. Pero... Entonces, creó las supercuentas por las cuales si todo el mundo pagaba el 1, él pagaba el 3. Que también es una cosa muy normal. Y aún así ganaba dinero, porque los tipos estaban al 5. O sea, el banco, ¿qué hace un banco? El banco coge el dinero de sus depositantes, les paga algo, ponte el 1, entonces, el primer ejemplo, te pago el 1 y luego colocan ese dinero en el, Banco Central Europeo, sería entonces en el Banco de España al 5%, o en bonos del Estado al 5%. Imagínate el negocio, ¿no? Eso es lo que hace un banco, o lo colocan en créditos, cobrando lo que cobran por un crédito. Ese es el negocio bancario típico. Ahora es más de venta de producto, pero entonces sobre todo eso. Entonces Emilio Botín dijo, no, yo lo compro al 1 el dinero, lo pago al 1 y yo a la gente le ofrezco en lugar del 1, bueno, pues yo ahora voy a ofrecerle a la gente en lugar del 1 el 2,5, porque yo aún así lo coloco al 5. Sigo llevándome un margen muy bueno. Rompió el mercado. Es lo que hizo que el Santander fuera un banco pequeño, pasara a ser un banco el más grande, probablemente. Te iba a preguntar por eso, decir, ¿alguna estrategia sería, o el momento vital del Banco Santander sería porque quería crecer, porque no era tan grande? Y eso fue uno de las espitas. Emilio Botín fue un gran banquero por dos cosas. Uno, porque rompió el statu quo y fue valiente, porque en esa época que era un oligopolio, a lo mejor podía haber tenido un accidente, ¿no? Seguro, o sea, que decir, no, seguro que no, pero... Entonces, fue valiente y dijo, yo ya no juego a esto, era una España... todas estas cosas del poder siguen existiendo y el sistema y tal, existe un sistema, existe un poder político, económico, todo eso desde que existe el mundo. Pero él desafió un poco al resto y dijo, yo voy a pagar más y voy a romper el mercado. ¿Qué hizo? Claro, tú podías tener el dinero en el X, en el Banco Central, como ya no existe, el Banco Central, y te daban el 1%, te ibas a Santander y te daban el 2,5%, ¿qué ibas a hacer? Y te al Santander. Como si yo te digo que compras un fondo y en lugar de pagar el 2% vas a pagar el 0,30%. Entonces, pero claro, a nivel de depósitos, que es que hay mucha más gente en depósitos que en fondos. Entonces, pegó un salto enorme. Eso fue su primera gran jugada maestra. Y la segunda es que era un gran trader. O sea, más que banquero, que lo era, pero era un hombre de negocios. Y entonces, por ejemplo, compraba bancos a precio de saldo, aprovechando grandes caídas. Por ejemplo, se hizo con el Banesto, aprovechando toda la crisis del Banesto. Que Banesto era un banco importantísimo. Y se comió el pequeño al grande, porque aprovechó todo lo que se lió con Mario Conde y todo aquello, el banco, el precio tal, y ahí llegó él y digo, yo me hago cargo de esto. Entonces, pum, para adentro. A comprar Popular, si no recuerdo mal. Eso ya lo ha hecho la hija. Pero bueno, sigue un poco la estrategia es parecida, ¿no? La estrategia es que, pero él sobre todo hizo mucho en Sudamérica. O sea, él compraba bancos y luego los vendía, hacía la plusvalía. O sea, no siempre se los quedaba. Y era un trader, compraba y vendía grandes negocios, con lo cual, encima de que el banquero era bueno y se rodeaba de gente muy buena, era también otra especialidad. Y yo conocí a alguno de ellos ya posteriormente. Y se rodeaba de esa gente tan buena, pero además compraba y vendía negocios. No necesitaba necesariamente siempre bancos. Entonces pasó de ser un banco relativamente pequeño, de Santander, no sé qué, a ser, pues si no es el más grande, está ahí con el BBVA y la Caixa, sea el segundo o tercero, no lo sé. Yo de eso no lo sé exactamente, no quiero opinar. No me acuerdo en qué posición está de los grandes bancos, pero que no era ni de lejos eso. Eso fue la visión genial de un tipo que rompió el mercado y que además era muy aficionado y muy bueno en utilizar ese dinero del banco, mucho dinero que tenía, en comprar y vender negocios.
Dos cosas. O sea, hemos dicho, para ahorrar comisiones conviene comparar entre bancos. ¿Alguna cosa más? Y hablaremos también... Sí, para que me he ido no sé por qué con esto de la competencia, pero comparar es muy fácil porque hay mucho comparador, hay mucha comparación por Internet. Es fácil por Internet y verlo. Sí, yo creo, y si no, digo, con la inteligencia artificial hoy en día es súper fácil. Con lo cual, tienes que comparar comisiones en los depósitos. Si vas a hacer cuidado con los depósitos, que aquí es todo un mundo de trucos. Hay alguien que te ofrece a lo mejor un 3%, pero es durante 2 meses para captarte. Y luego pasan los 2 meses y ya no te da el 2% y te intenta colocar otros productos. Pero, en definitiva, y teniendo cuidado con esas cosas, haciendo comparaciones similares, o sea, grandes bancos con grandes bancos. No puedes comparar el Santander con un banco en Malta. O sea, que dice que son cosas diferentes. No digo que sea malo, pero entonces grandes bancos con grandes bancos, comparas. Puedes hacerlo si tienes tiempo, hacerlo tú con Internet. ¿Cuánto paga el depósito tal? Sale mucho en prensa y por lo tanto todo lo que está en la web hoy en día, que es la maravilla de la IA, todo lo que está en la web lo sabe la IA. Lo preguntas y te lo va a decir. En fondos, 3/4 de lo mismo. Este fondo que me han ofrecido de bolsa española, compárame las comisiones con otros. Entonces, eso sin ninguna virguería, sin tener un asesor independiente como nosotros, vas a encontrar probablemente, por ejemplo, un sitio donde comprar lo que llaman fondos indexados, por no alargarme. En los fondos, que no estamos en las mismas, hay muchos fondos. La mayoría de los fondos no baten a sus índices de referencia. ¿Qué significa esto? Muy fácil. Que si el IBEX gana en un año el 30%, muchos fondos que invierten en el IBEX ganan el 30% o menos. Con lo cual es ridículo pagar una comisión del 1,80, del 2%, el 1,5% por eso. Para eso te compras lo que se llama un indexado. El indexado cobra mucho menos, un 0,30, algo así, y te va a dar lo mismo. Replica el índice. Y replica el IBEX. Eso o una clase limpia, como he dicho antes. Y luego eso de la clase limpia me ha dejado bastante... El sumum es la clase limpia, porque hay porque el indexado hay limitaciones. En España no es como en Estados Unidos. Hay indexados, hay indexados para el IBEX, hay para el Eurostoxx, pero a lo mejor no hay para China. Yo qué sé, porque tú con fondos puedes invertir donde quieras, en oro, en China, en Corea, en semiconductores. Entonces, los indexados en España están un poco limitados también porque ese oligopolio les frena. Pero claro, lo que está pasando en España es que en general ese oligopolio bancario procura vigilar y controlar su territorio. Es decir, que por ejemplo fuera de España habrás oído hablar de los famosos indexados. No digo una cartera indexada, no digo dar a alguien para que te gestione una cartera indexada, pues entonces pagas una comisión de gestión. No, directamente tú decir, voy a comprar un fondo indexado al S&P 500, al índice global MSCI World y al IBEX. Y ya está, porque lo he oído, porque me lo han aconsejado, por lo que sea. Eso, en Estados Unidos, eso ya es el 50% del mercado. En Estados Unidos, fondos como los que tenemos aquí súper caros, que no consiguen batir a los índices, es una parte muy minoritaria. O sea, es que no hemos conocido el mercado, los que invertimos en España. Es que nosotros pasamos de tener una posición muy buena. España empezó muy bien en los fondos de inversión porque fue un país que de repente tomó una decisión, a mí me parece muy lógica, y es que si tu vivienda habitual la vendes en España, no pagas impuestos. Es normal, es que estás cambiando de vivienda habitual, no estás especulando. Pero en época del PP, un ministro de Economía dijo, si tú vendes tus fondos de inversión y mantienes tu inversión, o sea, no sacas el dinero para gastártelo, para irte de fiesta, sino que sigue manteniendo en pasas de un fondo a otro, tampoco pagas impuestos. ¿Y eso se mantiene? Sí. El fondo de inversión tiene un tratamiento fiscal magnífico. Al final pagas, pero cuando tú decides y mientras tanto gestionas tu patrimonio... Eso, tomar decisiones sobre el patrimonio sin que incurras en comisiones. Todo el día pensando es que si vendo me crujen, que afecta mucho. Entonces esto sigue ahí y eso hizo que España vinieran todas las gestoras extranjeras. Se convirtió en un mercado muy atractivo porque para nuestra posición y nuestra cultura financiera y tal y cual, no deberíamos tener un volumen tan importante. Yo creo que tenemos como 11 millones de partícipes en fondos, que se dice rápido. 11 millones, somos casi 48 millones de españoles, muchos niños, muchos abuelos. Exacto. O sea, que es un producto muy conocido. O sea, 11 millones de personas nos tenéis que ver. Está claro, 11 millones de personas. Si no tenéis ni idea de lo que es una clase limpia. Por favor, no hagáis el panoli. Ni las comisiones que pagáis. No, por favor. Entonces, bueno, en definitiva, tienes que comparar las comisiones de los fondos súper fácil. Todo esto te lo da la inteligencia artificial. Y ahí ya tienes que decir, bueno, o me voy a otra entidad que me tratan mejor, o como decía yo antes, voy a una asesora independiente que por el hecho de ir con una asesora independiente me presenta entidades en las que me van a dar clases limpias, en el caso de los fondos. En depósitos ya eso es otro tema.
Tú has conocido gente que tiene mucha pasta y has manejado mucho dinero. ¿Hay algún denominador común en este tipo de personas que se comporten de una manera concreta? Es decir, qué buena pregunta es esa. Pues me lo he preguntado yo muchas veces. Yo a veces pienso... ¿Empiezas a ver patrones o no? Sí, y sí los hay. ¿Sabes el que más hay? Valentía. Valentía, no es ni trabajo ni tal, es que son valientes. El sacrificio, el sudor de tu frente, no sirve para nada, hay que ser valiente y punto. Joder, con lo valiente que soy yo, macho, ¿no? A ver, tienes que tener un capital inicial y eso requiere trabajo y esfuerzo o heredar. Pero realmente tienes que tener un dinero de partida. Pero yo luego cuando veo a gente siempre son o empresarios, gente que se la ha jugado. No solo empresarios, gente que ha dado pasos profesionales importantes, gente que de repente estaba muy cómodo en la administración, de repente le llegó una oferta de la empresa privada, dieron un paso, se convirtieron en accionistas de la empresa en la que entraban. Mucho empresario, muchísimo empresario. Eso es muy habitual, pero el empresario normalmente es gente que toma riesgos. O sea, en general, y luego los conoces cuando... Yo, básicamente, a partir de un momento solo trato con gente básicamente con mucho dinero, porque yo trato con los clientes, lógicamente, que pagan los servicios más caros en Nextstep, personalizados, que aparte, tú puedes tener un asesor personal en Nextstep en cuanto eres premium. Pero obviamente, si yo me dedicara a hablar con todo el mundo, no haría mi trabajo. No gestionaríais los 1.000 y pico millones, ¿no? Haber dicho que gestionáis. Claro, entonces tienes que facturamos, no, ojalá, pero que gestionamos, que asesoramos, mejor dicho. Y entonces, pero sigo viendo muchos clientes. Y hace ya muchos años que sobre todo veo básicamente todos tienen mucho dinero, porque pueden pagarse los servicios más caros, que llamamos presenciales o Premium Plus. Entonces, pues eso, arquitectos que además de arquitectos se convirtieron en promotores. Veo capacidad de tomar riesgos, capacidad de tomar decisiones de cierto riesgo, no locos, pero decisiones de cierto riesgo en la vida en ciertos momentos. Luego en España notas mucho la gente con capacidad de saber moverse, de networking, de tal, gente pero también son gente que invierte y que pone... Yo soy un caso, no diré nombres, de alguien que no sabían de nada, de negocios y tal. Bueno, hombre, era listo, era muy listo. Pero con acento en la S, ¿no? Que dice mi abuela. Este es listo con acento en la S. Es que una cosa es listo con acento en la otra y otra cosa es inteligente. Eso también lo he aprendido yo. Entonces este era listo con dos acentos, ¿no? Y era de otro mundo, nada que ver con los negocios. Pero por circunstancias, por no dar demasiadas pistas, por circunstancias trataba con mucha gente de negocios. Entonces le seguía la pista. Era un gran relaciones públicas. Entonces se hacía amigo de todos y él no sabía ni dónde invertía. Pero si menganito, y esto lo he visto mucho, pero también hay que ser valiente para eso. También la gente que tiene mucho dinero tiende a pensar un poco out of the box. A pensar un poco, no necesariamente montar una empresa muy rara, no sé qué, pero no estar demasiado... Eso también lo de ir a contracorriente. Y luego lo de esa capacidad de pensar de forma contraintuitiva. Valentía... Lo que requiere también ser contraintuitivo. Los clientes que conozco yo más ricos, no cuesta nada decir, hombre, primero porque tienen confianza, muchos me conocen desde hace muchos años, pero yo les digo, oye, ahora aranceles de Donald Trump, pues cae el mercado y de repente ves que Donald Trump, te das cuenta que lo que quiere es, lo que está buscando es negociar, no hundir la economía, lo que quiere es decir, te pido 30 para que me des 15. Y entonces decirles, oye, que esto hay que comprar porque esto se va a ir habiendo acuerdos comerciales, la bolsa se va recuperando. Y ese tipo de gente no te lo pregunta dos veces, no te discute, insisto, mucho tiene que ver porque les has hecho ganar mucho dinero. Pero no les cuesta, son rápidos en esa decisión. Yo incluso conozco gente que son ejecutivos, que han estado en la empresa privada toda la vida, pero sí esa capacidad de tomar decisiones que de repente no tienes que contarles mil historias. Hace poco este es un socio mío, pero le estaba explicando cómo íbamos a hacer un tema de la IA, no sé qué. Y hubo un momento que me dijo, Víctor, que ya estoy convencido. Porque yo le estaba vendiendo la película y digo, esto va a ser la bomba, porque tal, porque nos va a... Y me cortó y me dijo, ya estoy convencido, no me tienes que contar nada más. O sea, él ya había pensado en términos de, esto suena muy bien, venga, me lo dice un tío del que me fío, que me ha hecho ganar mucho dinero. Eso es un poco lo que yo recuerdo así como característica, porque luego todos pueden ser de todo tipo, pueden ser empresarios, pueden ser por cuenta ajena, pueden ser amables, pueden ser bordes, no veo otra cosa ahí. Yo tenía un cliente en consultoría que falleció, era un hombre mayor,
que recuerdo que tenía un bloc de notas pequeñito, así pequeño, y siempre yo le iba con mis Exceles a explicarle cómo era la inversión que quería hacer sobre un negocio, estrategia de negocio y tal, y yo me iba con mis Exceles eternas, cogía el bloc de notas y me hacía 3 multiplicaciones y me decía, sí. Yo me descojonaba porque no. Me decía, pim, pim, sí. Digo, vale, perfecto. Eso también he conocido yo bastantes. Sí, que hacen 3 cuentas y dicen sí. Y te hacen cuatro preguntas clave. Saben ir al solomillo. Al solomillo. A la clave del asunto, ¿no? Y para bien y para mal. De repente te dicen, ¿y esto? Pues no lo había pensado. No, eso también, pero vamos, no es una... si me dices comunes serían las que te he dicho. Esa valentía. En los mercados, yo creo que no se hace el que se hace más rico no es el más listo, es nuevamente el más valiente, ¿eh? Parece mentira, pero tú fíjate una cosa. Tú coges el índice de la bolsa norteamericana y míralo en 100 años. Todas las caídas de más de un 30% luego se han recuperado, aunque hayan pasado 2 años. Pero en el muy largo plazo, el S&P 500, su destino es al alza, porque es la economía norteamericana. A lo mejor algún día eso se cambia por China, pero a día de hoy sigue siendo así. ¿Cuál es la diferencia? En que no todo el mundo, cuando el S&P 500 cae un 30%, tiene las narices, con perdón, y se entiende, ¿eh? Porque es que hay que verse en esa situación. ¿Cuándo cayó hace poco, por ejemplo, el S&P 500 un 24%? Con los aranceles, acuérdate de Trump con las tablas esas de la ley, daba mucho miedo, ¿eh? Sí, sí. Entonces, o con el COVID. Te quiero decir que, o con la guerra de Ucrania, no se fue solo por la guerra de Ucrania, pero bueno, entonces en esas circunstancias hay que ser valiente. Cuesta mucho y tener un asesor que te ayude a hacerlo. Importantísimo. Mira, no te preocupes, que te explique esto. Tardará más o menos, pero es el S&P 500, no es el IBEX, y se puede tirar bajando mucho tiempo porque estamos hablando de las mejores empresas del mundo, de Norteamérica, multinacionales. Entonces, esa valentía combinada, yo diría, con esa capacidad de decisión es casi más importante, porque luego, luego sí, para las virguerías ya tienes que ser un asesor que te dé otras ideas, para meterte a tiempo en la inteligencia artificial, que eso, por ejemplo, ha sido otra. O sea que, pero eso ya es más el asesor, pero para lo básico es saber ir contracorriente, y eso requiere valentía, capacidad de decisión. Eso para mí, a veces hay gente muy inteligente, pero que no le echa las narices que hace falta porque no está en sus genes. Es que hay gente, yo por ejemplo, soy muy capaz de tomar riesgos en los mercados, pues estoy súper acostumbrado. No me cuesta, no sufro con ninguna caída. Lo que me fastidia cuando cae el mercado es no tener liquidez si no la tengo para no poder aprovecharlo. Pero porque llevo en esto más de 30 años. Pero tú me dices a mí que me tire en puenting y ya me puedes decir que es el mejor proveedor de correas, como le llaman, de puenting del mundo, que yo no me tiro. Y aunque vea a otro bajar y no, sí, ha quedado a 3 metros de la roca, sí, a lo mejor yo peso más. Hay que tener esas capacidades. Luego no tienes por qué tenerlas, era claro. En esto es como el café. Tú puedes tomar café solo y café manchado. Es decir, tú puedes tener una cartera de inversión en la cual el 80% sea súper conservador y tú luego pones un 20% ya más guerrero. Nunca te vas a arruinar, nunca, es imposible. Si tú pones 100 y solo arriesgas 20, puedes tener un año malo, pero nunca vas a arruinarte. Es que mira, esa es otra cosa que el inversor español no tiene súper bien clarificado, aunque está mejorando mucho. Esto es como los cafés. Hay café solo, que sería para los muy cafeteros, que es todo en bolsa, todo tal, bolsa china, tecnología, no sé qué. Oye, que he puesto un café con leche. Y entre medias está el manchado. Y está, como dicen, el bombón y el otro. O sea, hay muchos tipos de riesgo, ¿eh? Esto también es bueno tenerlo en cuenta y es papel del asesor. Qué bueno. Hablaremos después de consejillos que dar de inversión al final para que la gente pueda intuir por dónde hay que tirar en los meses que vienen. Pero antes vamos a hablar de diferentes prototipos de persona que invierte. Vamos a hablar de una persona de 30 años, ¿qué le dirías a una persona de 30 años? Y vamos a hablar de una persona de 60 años. A una persona de 30 años, ¿qué consejos de inversión le darías? Bueno, lo primero es que por el hecho de tener 30 años no significa que tenga que ser agresivo. El perfil de inversión, el perfil de riesgo no depende mucho de la edad. De nuevo, yo conozco gente muy mayor que tiene unas narices para invertir, que no tiene ningún problema en tomar riesgos o porque están acostumbrados o por lo que sea. Pero en principio una persona de 30 años le digo que debe saber tomar riesgos. Eso significa tirarse siempre a la piscina, tiene que aprovechar los momentos de las caídas. Eso es muy importante. Es importante tener liquidez, pero asesorarse bien para esos momentos en que hay rebajas, aprovecharlos y aprovecharlos bien.
Tiene que hacerlo porque tiene 30 años y desgraciadamente no va a tener la pensión que no sé si tendré yo o tendrás tú, pero desde luego no va a tener la que tienen sus padres. Tu vaticinio es que no va a haber las pensiones dentro de 20, 30 años. Y además nos dirán que lo hizo Europa. Algún momento que alguien tenga que coger el... Yo aclaro una cosa, me parece muy injusto echarle la culpa a los pensionistas de algo que no tienen la culpa, sino que la culpa es de una mala gestión política de los últimos 15 años, no solo de ahora. Nadie ha querido poner el cascabel al gato, se ha dejado pasar lo típico y ahora resulta que se ve claramente que no va a haber para el mismo nivel de pensiones. Pero la culpa no es del pensionista, la culpa es del gestor, es del Estado y de los políticos. Y luego, muy importante, habrá que tocar las pensiones, pero antes hay que tocar el gasto del Estado. Es decir, lo que tú no puedes ver es que te bajen las pensiones y ver cómo se despilfarra el dinero del Estado en muchos casos. Ahí hay que... Y esto no es política. Esto pasa con el PP, con el PSOE, pasa constante. España es un Estado que malgasta el dinero del contribuyente de una forma espectacular. Duplicidades, en fin, todos sabemos, lo vemos todos, y es que lo vemos constantemente, por no hablar de corrupción de todos los partidos, bueno, los partidos que han gobernado, no se puede decir que no ha gobernado, no lo sé, pero lo hemos visto, la Gürtel, lo vemos ahora, es decir que, vale, hay que tocar las pensiones, pero a mí me gusta aclarar que no nos chupamos el dedo. O sea que, oiga, no me diga que la culpa es de los pensionistas y de la señora María, que ha trabajado limpiando no sé cuánto tiempo, y de tu padre, que ha estado trabajando, que eran, no sé, padre no, pero que iban con el 600 a Benidorm, sin aire acondicionado, y trabajaban como... Ahora es culpa de ellos, que cobran mucha pensión, o no será más bien que se ha tirado mucho dinero. Entonces, habrá que reformar las pensiones. Desgraciadamente no se hará. La gente que le echa la culpa a los pensionistas no se da cuenta que le hace juego a la mala gestión de los políticos. El planteamiento para mí es decir, hay que reformar las pensiones, hay que sacrificarse todos, pero los primeros los causantes. O sea, no puedes estar tirando dinero cuando va a faltar para los mayores. Y eso a mí me llega bastante al alma, no por mi pensión, a mí me da igual la pensión. Primero, no ya porque cobre la máxima, sino porque yo me dedico a invertir y no la necesito afortunadamente para nada. Pero me parece una injusticia, y es bueno hablarlo en estos foros, que la culpa sea del pensionista. No, la culpa es de quien ha gestionado eso. Y ahora el responsable tiene que apretarse el cinturón. Luego ya se lo tiene que apretar los pensionistas y los más jóvenes, todos solidariamente para arreglar el problema. Pero es bueno decirlo porque se está transmitiendo esa idea. Claro, los políticos, si tú dices que la culpa es de los pensionistas, los políticos se ponen de perfil. Es que es lo que está... Miran, sí, los pensionistas. No, ¿qué los pensionistas? Tú. Y una vez tú me hayas dicho en todo lo que gastas el dinero, y si lo que estás haciendo lo están haciendo 3 más en distintas administraciones, bla, 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 entonces... Cuando yo me haya ahorrado esos probablemente 30, 40, 50 mil millones al año que se despilfarran en España, te digo como economista y te digo sin ningún planteamiento político, porque los despilfarran las comunidades, los despilfarra el Estado, lo ha despilfarrado los del PP, los del PSOE y todo el que toca poder. En ese momento, cuando te hayas ahorrado ese dinero, vamos entonces a reformar las pensiones, ¿no? Y ya por lo menos el sacrificio de la señora María y del señor Pepe será menor, porque han trabajado toda su vida. Será menor, pues mucho dinero, estamos hablando de muchos miles de millones, que aún así hay que hacerlo, sí, ya lo sé. Bueno, una vez hecho eso, desgraciadamente llegamos a la conclusión de que la gente más joven, salvo que eso se haga muy bien, es complicado que pueda tener la pensión que hay ahora. Entonces tienen que invertir y ahorrar y hacerlo bien. Entonces, si tienes 30 años, tienes que ponerte ya... Yo siempre digo, hasta los 30 por lo menos, yo diría incluso hasta los 40, vive la vida. Gástatela, basta. Ay, por favor. Este es el consejo de un inversor. Hasta los 40, a vivir. A ver, vamos a decir 35, porque si estuviéramos en la época que había buenas pensiones... Está frotando las manos. Pero digamos que hasta 35, la cifra que tienes que empezar a pensar en serio más en eso, pero vamos a ver, te está costando pagar la casa, el colegio de los niños, el no sé qué, el coche, no sé qué, y encima tienes que estar todavía peor porque tienes que estar ahorrando para no sé qué. Hombre, si es para comprarte algo, para pagar tu casa, pero a mí personalmente me parece que eso
de que desde los 20 años tienes que estar ahorrando, me parece un poco triste. Porque, vamos, si tienes mucho dinero, sí, o ganas mucho, claro. Pero la persona que es que no llega a fin de mes y encima tiene que ahorrar, bueno, mira, vive. ¿Cuándo tienes que ahorrar? Cuando ya llega ese momento en que empiezas a funcionar en tu trabajo y empiezan a darte buenos sueldos. Entonces, en lugar ahí de comprarte el BMW, lo que no cuánto, bueno, pues me compro un coche un poco más sencillo y ahorro. ¿Y eso qué es? 35 o 40 años, empiezas a estar en la plenitud profesional, se te rifan, te pagan muy bien, y entonces tú ya ahí sí que no es un sacrificio horrible. Pero a mí me daría mucha pena cuando, vamos, yo me encanta invertir, siempre me ha gustado, pero yo con 25 años no invertía. Yo con 25 años viajaba. Invertías en otras cosas. En otras cosas. ¿Queréis conocer un poquito más cómo se cocina Morir de Éxito? Pues meteros en la pestañita de comunidad, porque ahí hablamos precisamente de quiénes son los siguientes entrevistados, os preguntamos cuáles son las preguntas que tenemos que hacerles. Meteros en la pestaña y conozcámonos un poquito más. Oye, háblame de la gente de 60 años. ¿También se puede invertir con 60 años? ¿Se debe invertir con 60 años? Se debe invertir con 60 años, se debe ser una persona todavía muy joven hoy en día. Y sobre todo... evidentemente con 60 años, a lo mejor con 60 no es necesario, pero según se aproxima la jubilación, igual que he dicho que una persona joven, como no le van a dar la pensión adecuada, lo más probable, tiene que tomar tiene tiempo de tomar riesgos. El joven lo importante es que puede equivocarse, pero que a la larga eso lo va a recuperar. Tiene capacidad de tomar riesgos simplemente por la edad que tiene. Pero claro, eso en el de 60 no es lo mismo que en el de 30. El 60 casi, sin que sea necesariamente así, tiene que ser algo más conservador, pero tampoco hay que decir, como soy conservador, lo pongo todo en el banco al 1 y pico %, para que se me lo coma la inflación, que pasa mucho, y si vives hasta los 80. En 20 años se te come el dinero, a lo mejor un 30-40%. Estás tirando el dinero. Entonces, volvemos a los cafés. En el caso de las personas de 60 años, a lo mejor no deben de ir al café solo, salvo que, bueno, tenga muchas otras inversiones. Esto es una casuística, porque alguien que tenga un gran patrimonio inmobiliario, por ejemplo, y no sé qué, pues a lo mejor en la parte de renta variable financiera puede ser más arriesgado. Pero en términos generales ya deben de jugar o plantearse un tema algo más conservador. Eso sería un poco la idea, pero sin pasarse al café manchado. Yo hablo más de café con leche que no cortado, no solo, pero sí ya un café manchado. Yo soy autónomo, como muchos españoles, nosotros 5 millones puede ser de españoles que son autónomos y demás. ¿Cómo debe invertir un autónomo para no llegar a la jubilación con una mano delante y otra detrás? Claro, ahí con más motivo, porque claro, depende también de lo que esté cotizando. Si ha cotizado poco, luego también le van a dar menos. Entonces, probablemente en el caso del autónomo se hace más importante incluso que en el caso del joven, por ser joven. El joven no sabemos. A lo mejor resulta que dentro del que tiene ahora 30 años, dentro de 50, dentro de 50, pues se ha arreglado lo de las pensiones. Y a lo mejor tampoco hay que estar preocupado, porque yo dudo que eso se vaya a arreglar hasta el punto de que volvamos a la situación de nuestros padres, ¿no? Digamos que no haya ningún recorte, que no haya ningún problema. Pero bueno, hay un margen para que los políticos espabilen de alguna manera, o yo qué sé. Pero claro, el autónomo tiene que ser muy consciente de que depende de él, es autónomo también para eso. Es decir, en general, incluso, bueno, si ha pagado el máximo va a estar casi como un asalariado normal, pero la mayoría de los autónomos no pagan el máximo de cotización por motivos que yo no entro a valorar, y entonces tienen que ser conscientes de que tienen que hacerlo ellos. Con una ventaja, que el Estado invierte muy mal. O sea, tú sabes que el dinero de las pensiones se invierte básicamente cuando hay dinero en deuda del Estado. Es decir, los noruegos tienen crean fondos de inversión que invierten en Apple, en Nvidia, y tienen unas rentabilidades espectaculares. Pues es otra cosa. Joder, no hay un fondo de pensiones danés que está invirtiendo mucho en fotovoltaica en España, precisamente. Claro, ellos invierten. Aquí hay una situación, y es que el dinero, vamos a decir, en general, habría que matizar mucho, pero vamos, que el dinero público se invierte en deuda pública del país. O sea, está financiando el endeudamiento del Estado. O sea, una cosa que me está... Eso también es de trileros, esto hay que decirlo. Pero a ver si estoy haciendo bien la pregunta, ¿eh? Pero si yo soy autónomo y digo, no voy a cotizar al máximo, ¿eso que cotizaría además voy a invertirlo yo? ¿Que le bato a lo que va a hacer con mi dinero? Sin ninguna duda. Lo que pasa es que hay un problema ahí, que yo solo lo he visto.
que luego es muy difícil hacerlo. Lo bueno Sí, de que te haces trampas. Te haces de dinero tú como autónomo. Lo bueno de que lo haga el Estado, te quite el dinero y lo haga, es que lo hace. Tienes que tener, por cierto, hablando de características de de buenos inversores, también la autodisciplina. Entonces, claro, si tú realmente vas a decir cuánto me quita el Estado todos los meses, yo qué sé, 1.000 euros. 1.000 euros, y de verdad voy a invertir los 1.000 euros con la ayuda de Nextstep en una cartera de fondos de inversión bien hecha, con los cambios, con todo, y lo voy a invertir y ahorrándome una pasta en clases limpias. Entonces, si lo voy a hacer, perfecto, lo vas a hacer mejor. Es muy fácil hacerlo mejor que el Estado. Si el Estado solo invierte en deuda pública, ¿qué gana de media? 2-3%. Eso es lo que está ganando el Estado en el dinero que maneja. Por eso también hay déficit, porque si ese dinero lo hubieran invertido en el Nasdaq, habrían ganado el 600% en los últimos 15 años. Hablo de memoria, pero por ahí. Pero por ahí andará. No, eso está invertido al 5, al 6, al 3. O sea, si echamos el cálculo de decir, junto esos 1.000 euros, lo que me van a dar en pensiones, voy a batirlo yo invirtiendo. Vamos, con la gorra. Con la gorra. Con la gorra. Lo que pasa es que ya ahí el challenge, como dicen, el reto, ¿lo vas a hacer? O como llegan las vacaciones y dice, hombre, pues en lugar de 1.000... Me adelanto las pensiones. Van a ser 200. Entonces, claro, ya eso afecta. Y pasa mucho. Es que la psicología en el tema de la inversión es importantísima. De nuevo, el asesor financiero a lo mejor está ahí para decirte, oye, si no haces esto, pero vas a pasar. Y más este país que valoramos mucho esas cosas, tipo, te vas a quedar sin vacaciones por meter los 1.000 euros, venga, el año que viene. Venga, en el espejo tú. Venga, Tiene un peligro Víctor, eso, pero vamos, que se puede hacer, vamos, con la gorra facilísimo. O sea, yo soy un inversor, yo pongo mi dinero donde digo que lo pongan mis clientes dentro de mi perfil y vamos, no tengo ningún problema en hacerlo, pero porque es que me gusta, me dedico a esto, lo puedo hacer. Pero claro, si no tienes, ya te digo, llegan las vacaciones y no puedes irte de vacaciones por meter los 1.000 euros en los fondos que te ha dicho Nextstep, pues casi que a lo mejor en septiembre lo vemos, ¿no? ¿Están bien tratados los autónomos en este país? ¿Qué va? Están muy maltratados. Está muy maltratado el empresariado en general. El empresario se piensa, habiendo empresarios muy piratas, que estamos en el país de la picaresca y no hay que negar que eso pasa y que no es, hay mucho empresario pirata y tal, pero hombre, es que está todo. O sea, el empresario en España está maltratado por todos sitios. Yo no sé cómo hay empresarios, vamos, y autónomos, que es un poco lo mismo. Y es irónico porque, fíjate, se habla mucho, sobre todo referido a los jóvenes, de que la IA les va a quitar el trabajo. Y es desgraciadamente cierto. A muchos se lo va a quitar. Ya veremos los políticos cómo evitan eso, cómo lo gradúan. La IA va a pasar como con los ordenadores, que a la larga probablemente genera otros trabajos, se valorará más un buen comercial, la inteligencia emocional es la que no le quita el trabajo a la IA. Pero en el interín, ¿qué pasa? Ya está pasando. Los jóvenes licenciados, que básicamente, ¿cuál es su bagaje? Lo que han aprendido en la carrera. Y no tienen tampoco es imposible con cierta edad, o sea, pues ser muy espabilado, empezar a jugar ya de otra manera. Y es que un agente de inteligencia artificial lo va a hacer, por no te decir en una industria. Cuando ya puedas tener robots en los talleres, a ver qué pasa, y eso que ahora faltan. Pero quiero decir que una de las vías que puede haber para que la inteligencia artificial no te quite el trabajo es hacerte autónomo. Es decir, cuando empiece a haber problemas en eso, busca los nichos en los cuales no está la inteligencia artificial. Desde ser electricista y fontanero. Mira, hasta que merezca la pena mandar un robot a arreglar el baño en un piso en Madrid, mira, en el camino lo han robado el robot. O sea, que el robot acaba en un poblado. Es decir, que eso para empezar. Y entonces, hay unas cosas, y no digo que la gente se haga fontanero, es que igual que te digo fontanero, te haces comercial de no sé qué. Hay 1.000 historias, tiktokero, yo qué sé, cosas que sean, o donde no te pueda quitar el trabajo la IA. Porque aunque al final eso se equilibrará, va a haber un periodo muy duro, sobre todo para los más jóvenes. Entonces me flipa que cuando es evidente que hay que proteger a los más jóvenes, sobre todo, pero no solo a los más jóvenes, pero en general el empleo, porque la IA viene a cogerlo. O
sea, cualquiera que ya trabaje con IA sabe que esto que haces tú, por ejemplo, no, porque no te va a entrevistar como lo haces tú un robot. Para que llegue eso, estaremos los dos jubilados, no ya solo yo, que seguro, yo creo que tú también, sino que realmente, pero hay muchas cosas que no, muchísimas. Entonces, haz trabajos que la IA sea una herramienta. Entonces, ahí fomentar al autónomo, facilitarlo, hace que los jóvenes se espabilen, busquen sus nichos y se protejan. Proteger a los jóvenes no es empezar con rollos sindicales del siglo XIX, es protegerles de la IA. Y una de las fórmulas es promover el empresariado y el autónomo, que la gente emprenda cosas como lo que has emprendido tú con este podcast. Pues no. Lo que se hace es cada vez vilivizar más, o sea, hacer más vil el hecho de que seas un autónomo, te aprieto por aquí, te aprieto por allá, ahora esto, ahora lo otro. Y entonces la gente que quieren ser todos funcionarios. ¿Qué va a pasar? Que precisamente donde llegará un momento que la IA tenga súper fácil quitar el puesto, es ahí. Y entonces llega un momento que no habrá más puestos para funcionarios porque no habrá dinero. Y por mucho que dé votos y tal y cual, llega un momento que no se podrá. Y entonces, donde más fácil es la IA, donde más éxito va a tener, hablando de éxito, es en Hacienda. O sea, nos van a poner un agente de IA en la nuca a todos. No te digo físicamente, pero en la práctica es así, es fácil, ¿eh? Bueno, Verifactu es eso, ¿no? O sea, Verifactu es como hacía Goebbels para poner una radio en todas las casas de Alemania. Para que es una broma comparado con lo que puede hacerse. O sea, si hay una cosa perfecta para la IA, es todo lo que es el control de las personas, Palantir, todo esto, ¿no? Entonces, y otra es, si quisieran, vamos, podías eliminar políticos por todos lados. O sea, que para hacer cosas que son mínimamente mecanizadas, planificadas, tal. Entonces yo lo que digo es que es súper injusto que es falta de visión esta de los políticos, de que no se den cuenta que promocionando el empresariado, la innovación y los autónomos están abriéndoles una válvula de escape a los jóvenes. Cuando suba el paro, dirán, uy, es que la IA. ¿Y tú qué has hecho para darles una protección? Por eso digo, mal tratados en el momento en que tenían que estar mejor tratados. Escuchaba un estudio de McKinsey que estudiaba un poco cuáles son las habilidades, o las habilidades soft, bueno, las habilidades en general, las competencias que son necesarias para el trabajador del futuro, para convivir con la IA. Decía que la IA evidentemente va a automatizar muchas cosas y que tienes que tener dos capacidades que tienen que ver con la capacidad analítica y la capacidad de entender las herramientas digitales para saber cuáles son las conexiones y los mapas. Y después 6 habilidades que son soft. O sea, tenías que entender que la inteligencia emocional, la capacidad de gestionar conflictos, la capacidad de interrelacionarse y tener habilidades sociales será absolutamente diferencial en el mundo de la IA. Es que todo eso es inteligencia emocional. Ya. Yo siempre digo eso, que quien está más seguro frente a la inteligencia artificial, aparte del fontanero o el electricista, o temas que son totalmente eso, que son difíciles de sustituir en ese sentido, porque claro, no es lo mismo un fontanero que se traslada que alguien que hace una labor en la industria, que es en una nave industrial. Ahí está fastidiado, todo van a ser robots. Entonces, bueno, una es eso, fontaneros, cosas así, trabajos de este estilo. Pero lo otro es todo en los servicios de inteligencia emocional. Mira, yo jamás voy a sustituir en mi empresa, cuando llama a alguien, nunca lo va a responder un robot. Cuando nos llama gente que tiene 50.000 euros y que tiene 5 millones. Por el mismo canal, porque si me han visto a mí contigo, pues llaman, oye, quiero meter, da igual. Va a ser alguien que diga, oye, he visto lo que hacéis, me interesa. Cuando llama, no sabes, para empezar, o sea, no puedes arriesgarte a que un robot le conteste de forma fría, dígame usted lo que quiere, no sé qué, ¿sabes? Entonces yo nunca voy a tener a recibir llamadas, no te digo atender clientes, de hecho en atender clientes hay cosas que sí puedes hacer muy bien con la IA, pero el primer paso con un cliente, el primer contacto con mi empresa jamás va a ser un robot. Entonces, y ahí te pongo otro ejemplo. Dudo que la IA sustituya a un buen comercial durante mucho tiempo. Esa capacidad de, según alguien te habla, saber por dónde entrarle. Esa capacidad de preguntarle de forma natural por su esposa. Yo qué sé. Los buenos comerciales, tú sabes cómo son. Y el buen comercial, esa empatía, el networking. La capacidad de hacerse amigos en todos sitios. Yo tengo una hija
es que de forma natural hace amigos. Tiene esa facilidad que no es la mía, de todos sitios tiene amigos inmediatamente. Llega a un sitio, llega a la facultad y a los 3 días ya es que tengo un amigo, tengo otro, ¿sabes? Es una cosa natural. Pero eso no lo tiene la IA. Y eso luego, a nivel comercial, es importantísimo. O sea que inteligencia emocional es la vacuna contra la IA. Sería, desde el punto de vista de los trabajos más manuales, el traslado, la movilidad, el llevar un robot o mandar o incluso ¿cómo se dice esto? Un dron. A lo mejor le meten una pedrada, ¿sabes? Hay que decir que a lo mejor no es en San Francisco, pero yo aquí no mandaba un dron a determinados sitios, ¿no? Pues el traslado, la movilidad y luego la inteligencia emocional, eso es lo que te va a proteger. Luego ya probablemente no sea tan grave, porque siempre nos asustamos con los cambios tecnológicos. Llegó la máquina de vapor, ya todo el mundo pensaba que se acabó el empleo para tal. Llegaron los ordenadores, ya todo el que le quitan el trabajo ya no volverá. Y la gente luego aprendía, lo que tú has dicho, aprendía los programas y lo hacía. La IA, importantísimo que te has dicho, la IA es una herramienta. La IA eso lo tengo clarísimo. Ya, a lo mejor hay un momento que nos quita el trabajo a todos, pero yo ahora como lo veo, una herramienta magnífica. Hablaremos ahora de qué es lo que hay que hacer con nuestro dinero para el año que viene, o sea, en qué invertirías tú. ¿Y qué rentabilidad le has sacado tú a tu dinero en este año pasado? Hablemos del parné, hablemos del herrero y la cuchara de palo. Pues mira, también, ¿por dónde quieres que empiece? Por lo que le he sacado. Venga. Hay que aclarar que yo tengo un perfil de inversión. Es decir, yo tengo una capacidad de asumir riesgos. Es decir, que no todo el mundo tiene la capacidad que yo tengo por A, B, C y D. Entonces, que nada, tampoco la gente, pero luego puedo hablar de otros perfiles. Entonces, en el caso mío, yo hago lo que predico. O sea que yo, como invierto mi dinero es en fondos de inversión y ETFs, que es son fondos de inversión de tercera generación, exactamente como digo. Entonces me es muy fácil decirte lo que he ganado, lo que un inversor agresivo de Nextstep, que este año ha podido ganar del orden de, hablo de memoria, porque no me lo he mirado, pero pues 12% neto de comisiones, etcétera, en el año. Por lo tanto, es así de fácil. No soy el más agresivo de la casa, porque yo soy agresivo, no soy muy agresivo. Y no soy muy agresivo no porque vea mal el mercado, haya visto mal el mercado, sino porque yo tengo la costumbre de guardar siempre liquidez. Porque yo no sé cuándo va a caer el mercado. Entonces quiero tener dinero cuando eso ocurra. Eso significa que tiene un coste. Porque si yo este año, en lugar de estar al 100%, estoy al 80 y tantos %, eso que no ha ganado lo mismo que lo demás me reduce un poco. Dicho esto, no me importa nada, porque a mí me gusta saber, vamos, de hecho, este negocio, yo cuando llegué a trabajar el primer día, mi abuelo me ha dicho, pregunta por Mengano, que no sé qué, que trabaja ahí. Era cuando todavía estaba la bolsa, de verdad. Yo entré de becario, entré el día del crash del 87, o sea, fue un día como... Pero bueno, 3 o 4 días después, lo típico de esa época, pregunta a Mengano del banco tal, que trabaja ahí. Y me fui a presentar, lo típico, le saludé y el tío, nada, no tenía muchas ganas de hablar conmigo. Y me dice, mira, Víctor, este negocio es muy fácil. Este negocio va de comprar barato y vender caro. Y eso es el máster que me dio. Entonces, para comprar barato tienes que tener dinero. Y las caídas, unas las ves venir, es verdad, ¿eh? Por ejemplo, esta de Trump ya dijo que iba a poner aranceles. Yo no esperaba que montara este Cristo, pero que algo iba a hacer seguro, ya lo hizo la otra vez, es que lo estaba avisando. Pero hay otras que llegan totalmente inesperadas. Entonces, aquí ganas cuando de vez en cuando compras de rebajas. O sea, tienes que no solo tener tu cartera, sino que aprovechar. Eso de quedarte quieto sin hacer nada es una tontería. Si tienes que a veces tener mucho dinero, si ves que realmente el mercado está muy caro, hay mucha locura, hay mucha euforia, pues más. Entonces, bueno, estoy en esos niveles actualmente. Año que viene, ¿qué hacemos? Dame 4 tips, 4 inversiones que tenga que hacer concretas. Hombre, yo ahí estoy un poco limitado, porque claro, yo no puedo decir en público por lo que a mis clientes les cobro, ¿no? Hay que pensar, que si yo fuera un vendedor, lo que estábamos de un distribuidor, vendedor de fondos, me da igual, porque lo que quiero es venderte el fondo. Entonces te cuento, pues mira, que es el que tengo en campaña, ¿sabes? Para que se entienda un poco también que el modelo es muy diferente, a nosotros nos pagan por eso. Pero... sí le daría un consejo como ideas generales, ¿no? Lo primero que les diría a quien quiera tomar riesgos, le comentaría que
vivimos un momento muy excitante. Es decir, la gente piensa que se ha acabado lo de la inteligencia artificial porque ya hemos oído hablar de ChatGPT y tal y cual. No se ha acabado. Es decir, estamos en un momento tecnológico especial. Entonces, quien quiere tomar riesgos, tiene que tenerlo en cuenta. ¿Qué quiero decir con esto? Y doy más pistas. No significa que vayamos a invertir en Alphabet o en las tecnológicas, que ahí hay que elegir bien porque ahora va a haber competencia ahí. Significa que lo que no estamos viendo todavía, o desde luego, porque en los mercados hay que comprar aquello que no sabe todo el mundo. O sea, todo lo que sabemos tú y yo, si tú invirtieras, y mucho ya lo sabes también, aunque no inviertas, ya lo sabe todo el mundo, ya está en los precios, ya no, agua pasada no mueve molino. Entonces tienes que mirar qué no está en los precios. Entonces, ¿qué no está en los precios? Se habla mucho de las tecnológicas, pero ¿alguien ha pensado en las empresas industriales y de servicio en general, si realmente se está valorando lo que va a ser la IA? Es decir, tú piensas que una empresa industrial ahora, el otro día hablaba de una que hacía barcos, no sé qué, han pasado de tener 50 empleados, no barcos, pero todo el equipaje de los barcos, el equipo, han pasado de 50 a 10. Todo lo demás lo hacen con IA. Piensa en mi empresa. Yo no voy a despedir a nadie, estén tranquilos nuestros empleados, pero tengo muy claro que muchas cosas ya no necesito contratar gente, las voy a hacer con IA. Eso se llama productividad. O sea, significa que cada persona va a poder producir más gracias a la tecnología. Entonces, el efecto de la productividad en el tejido productivo, valga la redundancia, en general, yo creo que todavía no se ha valorado en bolsa. Hay muchísimas, pero eso incluso servicios, lo veremos en la banca, etcétera. Entonces, eso por un lado. Productividad no está todavía suficientemente descontada. Hay inversiones que no son necesariamente tecnológicas que pueden todavía verse beneficiadas por ese incremento de la productividad. Y podría ser, en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, si voy un poco más lejos, por el hecho que ahí van a bajar probablemente los tipos de interés. A la bolsa le encanta que bajen los tipos de interés, igual que a ti o a mí nos encanta que nos bajen el Euribor si tenemos una hipoteca. Es así de fácil. Pues entonces esto es lo mismo. Pueden bajar los tipos de interés de Estados Unidos y, sin entrar en políticas, hay una cosa clara y es que Donald Trump quiere meterle vida a la economía norteamericana y, por ejemplo, va a hacer una cosa que es la desregulación. O sea, mientras que en Europa cada vez regulamos más y eso nos complica a los autónomos, a los empresarios, a todo el mundo muchísimo y reduce nuestra productividad y nuestros beneficios y nuestros resultados, Donald Trump, con sus ventajas e inconvenientes a este nivel, tiene la intención, que luego seguramente se pasará y acabará mal, reducir a tope la burocracia y las regulaciones en Norteamérica. Eso para las empresas norteamericanas también es muy bueno. O sea que tenemos varias cosas que permiten decir que aunque podamos tener correcciones en el mercado, yo por eso me gusta tener liquidez y no soy cartera 100% agresiva siempre, sino al revés, siempre tengo liquidez. Tenemos bastantes cosas que pueden hacer que las bolsas el año que viene todavía nos den buenos resultados, con independencia de que puedan tener correcciones significativas porque ya llevan 3 años subiendo. Entonces pueden tener como en los barcos, que se hace un baldeo para limpiar y eso es muy probable que ocurra, es bueno tener liquidez, pero no ha acabado la revolución digital, no ha acabado lo de la IA. Vamos a ver cómo se traslada todo el tejido productivo, probablemente bajadas de tipos en Estados Unidos. Entonces, con ese cóctel, todavía el inversor con cierta capacidad de tomar riesgos puede ganar, para entendernos, en las bolsas internacionales. No sé si me preguntas también por el inversor conservador. Inversor conservador que no se complique mucho la vida, porque tampoco va a ser fácil ganar. Este año no me has preguntado por mi cartera agresiva, porque mi cartera es agresiva, con ese 12-14% que puede tener de rentabilidad. Depende mucho de cuándo lo has hecho, cómo lo has hecho. Probablemente la había, por cierto, incluso algo más, porque sí he hecho alguna compra aprovechando caídas que a lo mejor no se ha hecho en general, pero básicamente es eso. El inversor conservador este año en nuestras carteras puesta en el 3,5-3,70. Hablo de memoria, el conservador. Bate la inflación entonces. Bate la inflación de sobra. Y el año que viene se puede permitir batir la inflación, pero va a ser más complicado. Es decir, este año ha sido relativamente fácil. El año que viene si es realista, porque, a ver, hay mucho vendemotos, que te va a decir, esto el 5%, el 6%, el 7%, no. El año que viene, si consigues batir la inflación en un punto y medio, va a ser un resultado bastante bueno. No sé si responde a tu pregunta. Absolutamente. A nosotros nos encanta entender, claro, yo hago una foto de ti en este momento, de Víctor, que ha llegado a ser lo que eres, pero claro, esto es una trayectoria.
Esto es un camino de rosas y de espinas, muchas veces. Hacemos un ejercicio en el que definimos un poco imaginariamente, imagínate la línea de tu vida desde que naciste hasta hoy, y doy 2 smiles de 2 momentos felices y 2 puntos rojos de 2 momentos jodidos. ¿Cuáles serían esos momentos de smile y esos momentos jodidos? Pues mira, smile sin duda cuando han nacido mis hijos. O sea, no tengo la menor duda que es lo mejor que he hecho en mi vida. Eres muy padre. Sí. Yo lo que mejor he hecho yo en mi vida, yo creo que ha sido, y creo que he hecho, gracias a Dios, muchas cosas buenas, profesionales y económicas. Lo mejor que he hecho en mi vida es que yo todos los fines de semana he estado con mis hijos yo creo que habrá habido muy pocas excepciones en toda mi vida, sobre todo cuando eran pequeños, claro. Y entre semana siempre me guardaba, no sé si eran 2 o 3 días, para volver pronto, acostarlos, cenar con ellos y jugar. Yo lo que mejor he hecho en mi vida, pues que luego no sabes eso, el buen rollo que genera con ellos. O sea, yo jugaba con ellos. Jugaba porque me divertí, porque pensaba que era bueno y me lo pedían. Entonces, según llegaba, además me cogían del cuello. A jugar, cuéntanos historias, decía. Entonces yo tengo mucha imaginación, eso sí, soy creativo, igual que tengo 1000 defectos, soy negado para casi todo. Quitando los mercados, la comunicación no se me da mal y soy creativo. Entonces me ponía a jugar con ellos y si era mi hija, pues era todo un poquito más de una manera. Y cada día les montaba una película que improvisaba, además. Jugamos con animales, con figuras, con todo esto, ¿no? La cosa se estropeó un poco cuando mi hijo mayor empezó a jugar con videojuegos, porque claro, no había quien estuviera a la altura, ¿no? Pero hasta entonces jugaba con ellos. Esto, te digo, 3 días a la semana. Había a lo mejor 2 que llegaba tarde, pero de los 5 había 3 que llegaba para jugar, no ya cena, jugar. Y eso para mí es de lo mejor que he hecho y de los momentos más felices son nacimiento y vida de mis hijos. ¿Qué es lo que te han enseñado tus hijos? Yo veo en ellos cosas que yo no tengo y que admiro. ¿Sabes? Mi hijo, por ejemplo, es bastante manitas y tiene una calma para hacer frente a los problemas de esa forma tranquila de enfrentarse a cosas. Yo me enfrento bien a problemas de negocio o problemas de los mercados, pero a lo mejor para temas de casa, de no sé qué, de tal, y él en eso es mucho mejor. O sea, que eso, por ejemplo, me flipa mucho él y lo aprendo y tal. Y de mi hija la empatía y la capacidad de natural de las relaciones públicas. O sea que esta tipa va a tener habilidades en el mundo de la IA a tope, ¿no? La inteligencia emocional, las habilidades sociales. Estoy convencido. No sé, está ahora todavía en esa edad que está en el proceso y tal, pero yo creo que ella de naturaleza está salvada. Y mi hijo también, porque mi hijo, creo, mi hijo es directivo de publicidad y veo cómo usan la IA como herramientas. De momento ellos no están sufriendo la IA como sustitución, al revés, les han dado una herramienta como el día que a alguien le enseñaron una llave inglesa, ¿no? De momento, Entonces, y los dos tienen mucha capacidad de inteligencia emocional. Diría que eso es así lo que así de entrada. Luego también, no sé, me han enseñado cosas en plan más personal, no sé, los dos son, ¿cómo diría yo? Escuchan muy bien. Les veo escuchar muy bien. Yo no soy, como hablo mucho, probablemente escucho poco, pero escucha muy bien. Diría así, me viene a la mente rápido eso. Los 2 puntos rojos. Los 2 puntos rojos son fallecimientos de seres queridos. Y para todo el mundo es igual, y todo el mundo sabe cómo es, y todo el mundo sabe a qué me refiero. Aquí se da un consejo de un entrevistado a otro. Un consejo que te dio, sin saberlo, uno de los jefes de la Ertzaintza de lucha contra el narcotráfico. Estuvimos en Bilbao entrevistando a Hermelo. Ah, y que me lo pasa a mí. Y te lo pasa a ti. Al principio estaba pensando, el que te dio, digo, ¿a mí? ¿La Ertzaintza? Cuando me han dado mi consejo. Un poco así de momento. Sí, vale. La Ertzaintza de narcotráfico, Víctor, te ha dado un consejo. Narcotráfico. Pues Hermelo, sin saberlo, que te iba a dar un consejo a ti, te dice lo siguiente. Dice, pues que nada se consigue sin esfuerzo y sacrificio y que no te relajes en lo profesional, que afines, que matices y que mejores. ¿Qué te parece? Lo comparto totalmente. Parece que te conocía, ¿eh? Sí, lo comparto. Podía añadir algo, pero eso lo comparto todo. Vale. ¿Y qué consejo le das al siguiente entrevistado o entrevistada que no conoces de nada, ni trampa ni cartón? Pues mira, no sé qué edad va a tener, pero en general yo creo que no hay que tener miedo. El miedo es un pecado.
El miedo, la prudencia es ciencia. El miedo limita. El miedo es lo que hace que gente muy buena deje de hacer cosas, de alcanzar su potencial. Mi consejo sería, desde el de mis hijos sería un poco diferente, que incluiría pero a la gente en general digo, no tengas miedo. Para empezar, muchas veces piensa que parece que está escrito. Fíjate, había un escritor, un filósofo francés, que decía que su vida era una sucesión de historias terribles que nunca habían sucedido. Es decir, había estado toda su vida preocupado por problemas que nunca le habían ocurrido. Estaba preocupado si pasa esto y si pasa lo otro. ¿No te pasa a ti que a veces sales de viaje y estás preocupadísimo? Me voy a olvidar el dinero. No he preparado tal cosa. No me he vacunado. Yo qué sé. Y de repente llegas al aeropuerto y dices, se me ha olvidado el pasaporte. ¿Sabes? Lo último que pensabas. Entonces no tengas miedo, porque normalmente lo que te va a fastidiar no lo controlas. Son cosas total, como esa historia de las burbujas financieras que vienen cuando menos se esperan. Entonces, tienes que preparar, eso es distinto, por ahí te puedes preparar. Pero en general, las cosas que te van a fastidiar de verdad, muchas van a venir de forma donde menos lo esperas. Entonces, ¿para qué vivir preocupado cuando realmente lo que te va a fastidiar van a ser cosas que ni tienes en la cabeza? Las cosas mejores que han pasado en tu vida y las personas mejores que han conocido en tu vida muchas veces han salido out of the blue. O sea, no te esperabas conocer a esa persona, ni que fuera esa persona la que ha influido tanto en tu vida para bien. Y lo mismo para mal. Te han pasado cosas que te has visto en situaciones y han pasado cosas que dices, pero ¿cómo es posible? Entonces no tengas miedo. Ojo, recordatorio, todos los domingos a las 4 de la tarde tenemos una nueva entrevista de Morir de Éxito, con historias sorprendentes del éxito, con gente que ha encontrado su propósito a través de planes de acción y medidas reales. Nada de cuentos, no te lo pierdas. A todos os pido, a todos los invitados, que traigáis un objeto, un ancla, con el que te sientes identificado, que significa algo para ti. ¿Tú qué has traído, Víctor? No lo he traído físicamente porque no me sabía el tema, pero además si no. Pero una guitarra. A mí me gusta muchísimo la música, he tocado la guitarra eléctrica, acústica toda mi vida. Y es un ancla en el sentido de que no hay mejor terapia, sobre todo cuando tocas con grupos, con gente. Tocar en directo es un flash, yo creo que mejor que la meditación y que muchas cosas, tocar con amigos, con gente, la transmisión musical, que por cierto es mágica, hablando de temas emocionales. Y entonces es un ancla en el sentido de tener algo con lo que desconectas muy bien. Y fíjate que a mí me gusta mi trabajo, no necesito desconectar en el sentido que estoy amargado con mi trabajo y tal, no, pero desconectas porque es bueno salir de la zona en la que estás siempre, relaja muchísimo y conecta con una parte así creativa del ser humano, la música, que yo soy muy aficionado a la música y me encanta tocar. Y entonces, pues, y lo sigo haciendo hoy en día, y toco con amigos, y pues no sé, como cuando los niños pequeños que llevan siempre un objeto, un osito, una cosa, que lo llevan a todos lados. Yo creo que nunca he dejado de tener una guitarra cerca. Dejé de tocar solo cuando tuve a mis hijos, y como también en eso, las cosas como soy, he sido buen padre, me lo curraba y cambiaba pañales, y además había uno que no podía tal, tenía que hacer biberones, y era tal curro que no me daba tiempo a llegar de trabajar y encima a tocar la guitarra y amar a los niños. Entonces dejé ahí 2 o 3 años. Pero quitando eso, yo no he dejado de tener cerca una guitarra, con lo cual es lo que me habría traído. Esto se llama Morir de Éxito. ¿Y qué es el éxito para ti? Ah, es verdad, esa es la pregunta. Es que el éxito hay varios, ¿no? Y es que es imposible decir solo uno. Hay el éxito personal. El éxito personal para mí es básicamente familiar, pero sobre todo, ¿sabes lo que es? Es hacer aquello que te gusta. O sea, no tiene nada que ver levantarte durante 30 años por la mañana, hacer algo que no te gusta, que levantarte 30 años, bueno, yo llevo más de 30 años, pero bueno, básicamente 30 años por la mañana hacer algo que te motiva, que te gusta. No te gustará todo, pero te entretiene, te gusta. Algunas cosas te gustan mucho, como lo que estamos haciendo tú y yo hoy. Yo levantarte aquí donde estamos, salir del hotel, venir a verte y tener esta conversación, yo estoy trabajando, porque lo haría igual que no, pero lo haría igual aunque no supusiera, pues es un tema de que es bueno para conocer mi empresa, lo que hago. O sea, estoy ahora mismo haciendo algo que me encanta hacer. Lo hago cuando estoy en los mercados. Entonces, el éxito personal para mí es familiar, es decir, tener una familia con amor, con cariño, hijos, mujer, en fin, y cuanto más grande mejor. Yo creo que eso es un exitazo. Y sobre todo es que llegas un momento que ya tienes dinero. O
ostras, y el mayor patrimonio pues, es ese, ¿eh? Y lo veo en gente, además, no solo en mi caso, otra gente que tiene mucho dinero, lo que de verdad valora es una buena relación con sus hijos, porque el que la tiene mala es un sufrimiento, que da igual el dinero que tienes, como si tienes una enfermedad, da igual el dinero que tengas. Otra cosa que se nota con la edad, tienes una enfermedad, da igual que tengas dinero, es que me levanto todas las mañanas o no puedo dormir de dolor, gracias a Dios no es mi caso, pero puede ser, ¿no? Eso, entonces, en lo personal, la familia, esa relación familiar. En lo profesional, sin duda es el dinero. O sea, yo es que creo que es muy agradable. Antes, fuera de cámara, hablábamos del tema de la falta de escasez. Que cuando tú eres una persona que vives pensando que el mundo es abundante y que se puede generar muchas cosas positivas, creatividad, dinero, todo va en un conjunto. Entonces yo creo que es parte del éxito es vivir en abundancia, o sea, ganar dinero no me parece ningún crimen, es muy agradable, no te da la felicidad, pero te da mucha tranquilidad y sobre todo da un reconocimiento a que has hecho las cosas bien. Por lo tanto, en lo profesional para mí es hacer lo que te guste y ganar dinero con ello. Yo no voy a ser hipócrita. No es que hago lo que me gusta, pero no tengo para irme de viaje. No, a mí me gusta hacer lo que me gusta y encima tengo dinero para irme de viaje y lo que sea. Pues tener una tranquilidad que es importantísima a partir de cierta edad, por cierto, eso también es muy... Fíjate, con esto acabo, pero una anécdota muy buena es... Yo cuando empezaba este trabajo pensaba que a mí me gustaba mucho y que estaba muy bien, pero que no era muy sexy. Es decir, sexy, yo qué sé, ser cantante, o ser arquitecto, o incluso los ingenieros, pero ser asesor financiero... Como que bien. Sí, te imaginas un hombre con un traje gris, sí, así, contable, anodino. No es lo mismo porque también yo era de la época de Michael Douglas y Wall Street, era otra cosa. Pero bueno, en general no es un médico. Y luego con el tiempo, claro, a esta edad, lo más importante para todo el mundo que conozco a mi alrededor, aparte de un buen médico en algunos casos ya a cierta edad, pero los que ya están en mi entorno, es la seguridad y la tranquilidad financiera. Ahora mismo, para casi todo el mundo que conozco, lo que yo hago es tan importante como un buen médico o un buen abogado. Y mucho más que un arquitecto. O sea que tener un buen asesor financiero cuando tienes, ponte, yo no tengo 70, pero cuando tienes 60 y tantos años, 70, muchos amigos míos son mucho mayores que yo, y flipo de hasta qué punto es útil lo que hago. Por lo tanto, eso también entra dentro un poco de esa tranquilidad que tiene no solo trabajar en lo que te gusta, sino ganar dinero. Por lo tanto, la profesional para mí es sobre todo hacer lo que te gusta y que eso genere abundancia a tu alrededor para ti y para los tuyos. Hombre, si solo haces lo que te gusta también me parece bien, pero si encima tienes reconocimiento y generas abundancia, pues qué bien, ¿no? Por lo tanto, es un éxito, es conjunto. Para mí está el personal y está el digamos, profesional. Es una definición un poco larga, pero también se puede, ya te digo, acortar en familia, motivación y abundancia. He intentado hacer una recopilación de las ideas con las que yo me quedaría de esta entrevista. Dios mío. Y he metido una última que me ha encantado en este último trámite. La primera para mí es invertir, es ir a contracorriente. La primera idea que me quedo contigo. Saber ir a contracorriente, sí. La segunda es que los bancos son distribuidores y tienes que tratarlos como tal, es decir, que parece que son los médicos, pero realmente son las farmacias. Una tercera que es, en los mercados se hace rico no el más listo, sino el más valiente. Y he metido una cuarta que me ha encantado y que para ti el mayor patrimonio es tener una buena relación con tus hijos. Pues lo comparto todas. Mira, y voy a compartir 3 microacciones que yo voy a hacer mañana. Le voy a preguntar a mi banco por mis comisiones. Le voy a preguntar cuáles son mis comisiones. Voy a indagar cuál es la cautividad que tengo alrededor de mi banco. Y el tercero, que hemos dicho varios, pero yo me quedo con que me avises cuando haya que vender. Claro que sí, porque los bancos te venden muchas cosas y te dicen, compra este fondo. Y esto me han dicho muchísimos clientes, pero incluso de banca privada, Dice, pero no te dicen cuándo tienes que venderlo. Una vez te lo han colocado, se olvidan de ti. Y es que muchas veces tan importante como comprar es saber cuándo vender. Es verdad que muchas veces inviertes para mantenerlo, pero hay veces que hay cosas que no es el caso, ¿no? Entonces, los bancos te dicen que comprar, pero nunca te dicen que vender. Salvo que les pagues por la famosa gestión, pero a lo mejor tú no quieres dar un poder. Yo conozco mucha gente que no quiere dar un poder a un banco para que le maneje el dinero, para empezar porque saben que, en fin,
que hay mucha tela detrás, ¿no? Víctor, nos encanta en Morir de Éxito ejercer la gratitud. Por eso te doy las gracias por haber venido aquí en Andorra, que estamos hablando en Andorra, nuestro primer pie en Andorra. Pero, ¿cuál es la persona a la que más gratitud le debes? Fíjate, yo creo que a mis hijos. Porque en lo profesional era profesional. Se la debo, pero también trabajaba para esas personas. Está bien, es verdad. Tengo gratitud, pero no eran gente que lo hacía como una ONG. Yo tuve un jefe, no diré el nombre, pero que era un figura, y aprendí tanto de él. De hecho, cuando me fui, que además me encantó porque era un poco pesetero, y entonces cuando me fui le dije, oye, yo te quiero agradecer lo que he aprendido aquí, porque la gente mucho más... Yo le dije, porque es que yo he aprendido más que en toda la carrera, entonces no se hacía mucho el máster. Pero contigo he aprendido más que en toda la carrera. Y yo se quedó un poco frío porque debía pensar, le he pagado de más. Pero se lo agradezco, que era un tío difícil, pero yo aprendí muchísimo. Y sí, oye, es justo decirlo, aprendí muchísimo y cosas que me han servido toda la vida. O sea, que a mi primer jefe, no, quito lo de pesetero. Era un empresario y tenía que mirar la pela. Y entonces, lógicamente, esas cosas la miraba y bueno, la broma es que yo tengo la sensación de que cuando le dije aquello me dio esa sensación de como, bueno, vale, pero... Y luego a mis hijos... he aprendido, estoy muy agradecido. Bueno, y también a mi mujer actual. La verdad es que yo tuve que, muy brevemente, yo monté una empresa. Tuve un consejo, cuando montéis una empresa que no nos esté viendo, elegir bien los socios financieros, que si no se pueden quedar con todo vuestro negocio y todo vuestro esfuerzo, sienta muy mal. Y a mí me pasó eso. Montas la empresa con todo lo que es y tú lo sabes. Y cuando ya va como un tiro y funciona muy bien, llega alguien y dice, bueno, como somos tal, esto para nosotros. Esto, yo luego tuve que volver a montar una empresa. Y ya era mayorcito, ¿eh? O sea, que Nextstep tiene 6 años. Bueno, algo más entre que se montaban todos los algoritmos y tal, pero tuve que montar otra vez una empresa. El apoyo que he tenido de mi mujer, de mi actual mujer, la verdad es que yo creo que sí, aparte de mis hijos en mi vida, porque me han dado una fuerza y una alegría siempre y no sé, tengo una enorme suerte con los hijos que he tenido a día de hoy, pues lo segundo sería mi mujer actual, que ya no sé eso, pues monté de nuevo la empresa con ella y todo lo que me ha ayudado, todo lo que ha hecho, no sé si habría podido hacerlo de nuevo solo, porque cuidado, hablando de apoyar a los empresarios, yo he montado 2 empresas, han sido un éxito las 2. Otra cosa, la que me quitaron, digamos, fuera porque era un éxito, no me fuera mal, ¿no? También le pasó a Steve Jobs, no te preocupes. Sí, no, pero duele, ¿eh? Pero bueno, en fin, gracias a Dios, la versión actual es lo que tengo actual es la versión mejorada de aquella. He montado 2 empresas, ha sido de éxito, hablando de éxito, no me he muerto y no volvería a montar otra. El esfuerzo que supone, el sacrificio. Yo te digo, si no hubiera tenido la ayuda de mi mujer, no creo que hubiera montado Nextstep. Y yo creo que sin su apoyo no lo habría hecho. O sea, que serían mis hijos y mi mujer. Suena un poco a dedicatoria de libro, pero yo ahora, según lo digo, pues entiendo por qué hacen estas dedicatorias. Porque es que es verdad. Se lo dedicaría a mi agradecimiento a mis hijos y a mi mujer. Víctor, muchas gracias por venir a Morir de Éxito. Me temo que no va a ser la última vez que vas a venir. Será un placer. Necesitaré un asesor de cabecera, un asesor financiero de cabecera, o sea que espero que vengas por aquí otra vez y espero que te hayas sentido como en casa porque esta es tu casa. Me he sentido como en casa y os estoy muy agradecido. Ha sido un placer charlar con vosotros. La verdad es que me lo he pasado de cine, ¿no? Ha sido el ejemplo de que el éxito está en que tu trabajo sea hablar con gente como vosotros, ¿no? Muchas gracias, Víctor. A vosotros.